Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir los que estéis aquí presentes y gracias los que estéis en vuestras casas o donde estéis para estar todos juntos en estas jornadas que inauguramos hoy, jornadas de actualización en eje cardiorrenal, patología cardiorrenal, como se quiere llamar. Lo primero, yo presentarme, soy Jesús de la Era, cardiólogo, y me acompañan aquí parte de los ponentes, el cuarto está a punto de llegar. Joaquín Bernardo Cofiño, médico de medicina interna del Centro Médico de Asturias, y Daniel Moro, médico de familia del Centro de Salud de La Lila. Nos acompañará en breves minutos el doctor Elías Delgado, endocrino de UCA. La filosofía de estas jornadas, que por cierto están coordinadas por esta entidad que hemos llamado PRIMASCAR, que engloba a varias sociedades científicas y que en este caso contamos con la ayuda de Laboratorios AstraZeneca, a los cuales tengo que agradecer el interés y la facilidad que nos han dado para realizar esto. Yo creo que estas jornadas y los ponentes que hay hoy cumplen con el espíritu de lo que es PRIMASCAR, ¿no? Que es especialistas de diferentes ámbitos, pero todos tratamos en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Tenemos internistas, medicina de familia, endocrinos y cardiólogos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la patología cardiorrenal, desde la prevención. Queremos ver qué es lo que podemos avanzar para prevenir la patología cardiorrenal. Habrá una primera ponencia de Joaquín, que nos hablará un poco de cómo prevenir desde el punto de vista de aspectos generales. A continuación, Elías Delgado hará la misma visión, pero una visión, si queréis, un poquito más centrada, más cerrada, en el paciente diabético. Y por último, Daniel nos mostrará algunos casos de su propia consulta, además así con nombres y apellidos, que son pacientes reales del día a día, para que podamos discutir y un poco charlar sobre todo esto, ¿no? A los que estéis en vuestra casa podéis hacer preguntas desde la propia plataforma. Los que estáis aquí, pues en cualquier momento podéis hablar. Yo creo que sin más, Joaquín, si te parece, empezamos contigo. Vale, vamos a coger aquí. Venga. La palabra y el mando. Bueno, como ya ha dicho Chechu, yo me llamo Joaquín Bernardo, soy médico internista con ejercicio en el centro médico y en primer lugar me gustaría agradecer a la Sociedad Asturiana de Cardiología la oportunidad que me brinda de estar hoy aquí con estos ponentes y moderador tan brillantes y a los propios asistentes, tanto presenciales como desde su domicilio, ¿no? Siempre que doy una charla tengo la política de hacer un breve guión para que todos sepamos un poco a qué atenernos, para tratar de mantener un poco la coherencia en lo que se está hablando o no y poder evaluarla después para las dudas y así pues mantener una charla un poco hilvanada. Entonces, este es el foro para decir que me habéis dado un tema bastante arduo porque voy a definir una población de un riesgo de un síndrome que todavía está por definir. Entonces, intentando no pisar demasiados callos para sus sucesivas charlas, voy a dar una sucinta visión de lo que es el síndrome cardiorrenal en sí, definir lo que es la población en riesgo y luego unas pinceladas sobre las visiones que tienen tanto mis compañeros de cardiología como de nefrología cuando tratan de hacer cuando tratamos de hacer conjuntamente un manejo más fino de este tipo de pacientes. Pues allá por 2004, hace casi 20 años, un grupo de trabajo de corazón, de pulmón y de sangre, que recuerda un poco las antiguas consultas de corazón y pulmón de La Lila, decidió que había una serie de situaciones por ahí de enfermedades cardíacas y enfermedades renales que tenían un feedback negativo respecto al otro órgano, ¿no? Pues al final acabaron definiendo cualquier disfunción que hubiera en uno de estos órganos que pudiera repercutir negativamente en el otro. Esto es una disquisición más que una definición y tuvieron que pasar 4 años antes de que esta duda se pusiera un poco más negro sobre blanco y llegara un grupo de nefrólogos dedicados a la diálisis aguda en 2008 y tratara de poner un poco más claro este concepto. Entonces, ellos definieron una serie de enfermedades cardíacas, agudas o crónicas, que en su evolución presentaban con mayor frecuencia o con mayor facilidad un deterioro de la función renal.
A la inversa, también había una serie de enfermedades renales agudas o crónicas en cuyo evolutivo podía aparecer con más frecuencia una insuficiencia cardíaca o un problema cardíaco de la índole que fuera. En último término, definieron un quinto tipo de afectación, donde había enfermedades que afectaban conjuntamente al riñón y al corazón. Pero bueno, son enfermedades muchas veces de manejo agudo, como puede ser la sepsis, o enfermedades más raras como la vasculitis y demás, sarcoidosis y otras afectaciones similares que exceden con mucho a lo que se pretende en esta charla. Entonces, para ser prácticos, que es lo que se trata hoy, vamos a tratar de tachar. Bueno, pues nos quitamos las enfermedades cardíacas agudas. Curiosamente es de lo muy poco que hay en nuestro entorno estudiado, porque definir el síndrome cardiorrenal, como veis, es difícil y estudiarlo en una consulta es complicado. Vamos a excluir también los fallos renales agudos y, desde luego, las enfermedades con muchas particularidades también exceden a lo que pretendemos hoy. Vale, pues ya tenemos un poco el concepto de lo que es el síndrome cardiorrenal, pero ¿qué significa riesgo? ¿Qué es lo que implica riesgo? Pues riesgo es un poquitín lo que ponemos en esta gráfica de aquí. Esto es un trabajo que ya tiene 12 años, pero sigue muy vigente, ¿no? Son pacientes que han sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca y se ve que en el transcurso de los meses ulteriores a su alta, indefectiblemente hay un deterioro de la función renal. La función renal va a salir más deteriorada si había una afectación renal previa, que lógicamente si no había, ¿no? Pero indefectiblemente esa función renal se deteriora y esto es importante, esto es un riesgo, ¿no? Tenemos un problema cardíaco en algo que desemboca, tiene una traducción renal clara. Si lo hacemos a la inversa y miramos el otro lado de la moneda, esto es un estudio de base poblacional, también aquí en España, en Extremadura me parece que es, de hace 10 años, 3.000 pacientes, se mira un poco los pacientes según su función renal y sin seleccionarlos de forma consecutiva y se clasifican los que no tienen enfermedad renal y los que tienen algún tipo de disfunción renal. Y es interesante porque los clasifican. Dice, oiga, una microalbuminuria, oiga, una caída de función renal, oiga, ambas, oiga, un deterioro de función renal y una albuminuria significativa. Y se ve que cuanto mayor es el grado de deterioro de función renal, más rápido aparece la enfermedad cardiovascular y la supervivencia es menor. Vale, bueno, pues a la hora de establecer una población en riesgo para estas dos cosas, sabiendo lo que es riesgo, nos resulta muy difícil definir cuál es la población que más riesgo va a tenerlo. Pues la gente que tiene muchos años, la gente que es diabética, la gente que es hipertensa. Vamos, nada que no veamos en la consulta centenares de veces al día por llegar a esto. Lógicamente tiene que haber unas condiciones y también es más fácil que aparezca en unas situaciones predisponentes, ¿no? Cualquier tipo de cardiopatía, en este caso estamos hablando de un manejo ambulatorio que lo favorezca, pues puede dar lugar a una disfunción mutua. En este caso, casi lo más frecuente que vemos es insuficiencia cardíaca, pero también hay mucha cardiopatía isquémica, ahora que ha mejorado la supervivencia un montón en las últimas décadas. Hay pacientes mayores con estenosis aórtica, fibrilaciones. Y a la inversa también hay pacientes que tienen enfermedades renales, deterioros leves, moderados de enfermedad de la función renal, o gente, ojo, que ha tenido un fallo renal agudo, aunque lo haya superado aparentemente sin ningún problema. Y esta es un poco más la población en riesgo, ¿no? Subrayo aquí al final que el sexo femenino siempre está un poco más implicado, porque parece que la mujer siempre es más frágil desde el punto de vista cardiovascular, pero no siempre se tiene en cuenta. Vale, a todo esto súmenle que los pacientes están sometidos a una presión diurética razonable, con diuréticos de ASA y muchas veces tiacidas que utilizamos en combinación para tratar la tensión. Vale, sabemos que hay un riesgo, sabemos cuál es la población en riesgo, pero ¿cómo llego yo a esa disfunción? Bueno, pues sabemos que los pacientes que tienen una hipertensión y una diabetes es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, pero indefectiblemente también es un predictor independiente de progresión o aparición de enfermedad renal crónica, y eso es un problema, como hemos visto. Además, tenemos que pesos extremos, tanto por arriba como por abajo, liberan una serie de sustancias que no son buenas, producen inflamación y producen alteraciones en el filtrado glomerular. Además, curiosamente, el uso de diuréticos produce también una disfunción tubular. Cuando uno piensa en un diurético que interfiere con el riñón, muchas veces te viene primero a la cabeza la espironolactona que los diuréticos de ASA y las tiacidas, pero no siempre es así. Los cambios que se producen por disfunción tubular son más acusados con estos dos y muchas veces por eso pasan inadvertidos, ¿no? Bueno, hemos dado unas pequeñas pinceladas ahí sobre el riesgo, vamos a dar alguna pequeña pincelada sobre hipertensión arterial. Es bien conocido de la audiencia que el 30% de los pacientes con una enfermedad renal crónica o tienen una hipertensión que se asocia a su enfermedad renal crónica, incluso puede ser la causa, o bien la desarrollan en su evolución, ¿no? Y en este sentido creo que el estudio SPRING es bastante interesante porque es un estudio con una base de 10.000 pacientes, hipertensos, diabéticos, con sus factores de riesgo y demás, en los que se les somete a una serie de objetivos de control tensional para ver si existe un beneficio neto en términos cardiovasculares, ¿no? Tener la tensión por debajo sistólica por debajo de 120 en el caso del intensivo o por debajo de 140 en el caso del estándar, ¿no?
Para mí, el peso que tiene en esta charla en concreto es que es el estudio de base poblacional con mayor representación de enfermedad renal crónica. Más de una cuarta parte, casi una tercera parte de los pacientes tenían una enfermedad renal crónica. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues cuando miramos los resultados y ves los resultados, pues efectivamente existen beneficios en beneficios netos en una mejoría libre de eventos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca o muerte por causa cardiovascular, ¿no? Sin embargo, si nos fijamos en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, este beneficio se difumina muchísimo y, sin embargo, aparecen con más frecuencia efectos secundarios con deterioro de la función renal e hiperpotasemia. El otro lado de la moneda es la diabetes. Bueno, aquí podemos apelar al registro NANES, el inicio de recogida de pacientes se inició ya en los 90, 30 años de evolución, y podemos ver un poquitín qué es lo que pasa en pacientes diabéticos y con enfermedad cardiovascular ya establecida, ¿no? Sabemos que estos condicionantes duplican el riesgo de enfermedad renal crónica y sabemos que nuestros pacientes diabéticos son muchísimo más susceptibles al resto de factores de riesgo cardiovascular que los pacientes que tienen esos mismos factores pero que no son diabéticos. De tal forma, si yo miro los pacientes en la gráfica de abajo y miro los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, hay 7 veces más pacientes con disfunción renal que pacientes con función renal normal. Y si yo me voy a buscar en los pacientes que tienen enfermedad renal un evento cardiovascular, veo que los diabéticos duplican prácticamente a los pacientes que no son diabéticos. Entonces, bueno, queda bastante claro que los pacientes que tienen tanto una hipertensión arterial como una diabetes tienen un riesgo aumentado de incurrir en un problema en alguno de los otros órganos. También trato de entender, y por eso pongo una aproximación cardiológica, qué es lo que piensan mis compañeros de cardio cuando a veces discutimos el manejo de algunos pacientes con filtrados, con creatininas y todas estas historias, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza que un paciente con un problema cardíaco, sobre todo un fallo, que es lo primero que nos viene a la cabeza, es que el daño renal va a venir ligado por un bajo gasto, ¿no? Que es lo que pensamos todos. Esto es así en pacientes que tienen un edema agudo de pulmón o un evento agudo, pero no es así en pacientes que son crónicos. Y si nos vamos a una corte de pacientes crónicos como Framingham, casi el 70% tienen una creatinina alterada y un filtrado por debajo de 60. Vale, sabemos que la creatinina mide el filtrado, pero ya hemos apelado anteriormente a la función tubular y no es lo que mide la creatinina. Y en situaciones de insuficiencia cardíaca, ¿qué está diciendo este internista? Pues lo que dice es que lo que hay es un aumento de la presión hidrostática, hay un acúmulo de agua. Y lo que hay básicamente, aparte de un bajo gasto que pueda aparecer o no, es una congestión en los riñones. Es como una columna de agua que se acumula y que al final el riñón está ahí debajo y sufre una congestión a nivel glomerular que hace que disfuncione, ¿no? Bueno, tenemos pacientes que tienen un fallo cardíaco, les ponemos tratamiento y vemos que el riñón pues, se nos va un poco a hacer vientos, ¿no? El objetivo para tratar un fallo es tratar un fallo. Lógicamente, si lo podemos tratar de la forma menos deletérea posible para el resto de órganos, pues muy bien, pero el objetivo no es mejorar el riñón. De hecho, hay estudios de dosificación de diuréticos donde lo que se ve es, tenemos un fallo, vamos a quitarle medicación para que mejore el riñón y lo que hacemos es que los pacientes se nos mueren más. Entonces, bueno, si tratamos un fallo, procuremos cuidar el riñón, pero tratemos el fallo. En este sentido, no tenemos indicadores claros de disfunción tubular, que sería un poco lo que sería con peor pronóstico, pero sí nos podemos fiar mucho de la aparición de hiperpotasemia, que puede ser un indicador indirecto. A la inversa, nuevamente, el otro lado de la moneda, una visión de mis compañeros de nefro. Bueno, pues mis compañeros de nefro siempre protestan con pequeñas subidas de cualquier cosa, ¿no? De potasio, de creatinina, siempre están protestando, no es como los cardios que te dicen, tira para adelante y libramos. Pues bueno, al final un nefrólogo que te dice, joder, es que mis pacientes, la mitad, los que tienen una enfermedad renal crónica, se van a morir de un infarto. Es más, si mi paciente tiene un infarto, está joribiado, por decirlo suavemente. La supervivencia cuando tienen una enfermedad renal crónica en estadio 3 o superior es de apenas 2 años en el 50% de los casos, ¿no? Bueno, vemos que una vez más no son entidades separadas. De hecho, si nos miramos un parámetro que está muy de moda y que vemos en todos nuestros informes de alta, como el BNP, vemos que conforme un paciente que tiene una enfermedad renal crónica sin tener ningún problema cardíaco, ese BNP va aumentando. Eso es un indicador de que, lógicamente, a un deterioro de función renal hay una serie de cambios neurohormonales que también afectan al corazón. Y por simplificar mucho más, esto 2 pinceladas, enfermedad renal crónica e hipertensión arterial. Al final tienes una liberación de renina, lo que vas a hacer es una serie de cambios hemodinámicos en el riñón y se va a producir un aumento de la resorción de sodio, que curiosamente es muy parecido a lo que pasa en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Además, estos pacientes que, como vemos, son hipertensos, son diabéticos y demás, por la propia afectación del riñón, vamos a tener una hipertrofia ventricular, ¿no? Tengamos en cuenta también que el hecho de una insuficiencia cardíaca exige más ese riñón, que esa fracción de filtración aumenta.
Bueno, como decía al principio, adelantaba, todos estos pacientes con fallo cardíaco, con enfermedad renal, muchas veces los estamos deplecionando de volumen con diuréticos, ¿no? Y lo que hacemos es, con diuréticos de ASA y diuréticos tiacídicos, hacer que esa disfunción tubular se perpetúe o aumente. Y esto es lo que está haciendo que nuestros pacientes, que realmente de lo que se benefician es de IECAS, de ARA2, de beta-bloqueantes, de antialdosterónicos, muchas veces los estamos cambiando por alteraciones realmente producidas por los diuréticos y no los tratemos como debamos. Lógicamente existen miles de factores más que al final acaban incidiendo en un aumento de estrés oxidativo, aumento de mortalidad, empeoramiento de función de cada uno de estos órganos y ya no digamos nada si a todo esto le unimos anemia. Bueno, esto pasamos un poco por encima, pero es siempre lo que nos dicen en los estudios de fisiopatología y de epidemiología del síndrome cardiorrenal. Bueno, los internistas tendemos a ser pesimistas por naturaleza, damos una visión del paciente en concreto y eso nos agota, hace que estemos cansados, que estemos de mal humor, que debatamos y muchas veces perdemos la esperanza, no vemos la luz al final del túnel, pero ¿existe esperanza? Pues bueno, a día de hoy estamos en la era de los estudios de seguridad cardiovascular y cualquier fármaco nuevo que salga en esta esfera está sometido a estudios de seguridad cardiovascular y vemos un poco cómo se comporta, ¿no? Hace unos años abrió la espita más pronunciadamente la aparición de esta nueva familia de fármacos donde vimos que había una mejoría de la supervivencia, ¿vale? Con fármacos antidiabéticos. Es la primera vez que pasaba esto. Pero además es que si evaluábamos lo que pasaba, por ejemplo, oh sorpresa, con el riñón, en este tipo de pacientes, tuvieran o no otra cosa, es que la caída del filtrado glomerular que se produce por la propia edad o por la enfermedad se veía ralentizada. Pero es que además, si nos íbamos ya al tratamiento de pacientes que tenían un fallo cardíaco y les poníamos esto, aparte de un montón de medicación, lo que veíamos es que la caída del filtrado glomerular también se ralentizaba, o sea que existe esperanza. ¿No estamos condenados? Pues no. Desde el punto de vista del riñón, hace relativamente poco salió un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides que disminuía un poco la caída del filtrado glomerular, la albuminuria, y bueno, cuando se evaluó se vio que también producía un descenso de la mortalidad, ¿no? Esto desde el punto un poco de vista de lo que es más específico de la diabetes. Pero si nos vamos meramente a lo que es el fallo cardíaco, sin considerar ni la diabetes ni la hipertensión, estén presentes o no, si vemos un poco lo que nos producen los inhibidores de la neprilisina, el sacubitril o valsartán, lo que vemos es que, aparte de mejorar la congestión que está ligada a este tipo de pacientes, la caída del filtrado glomerular se ralentiza. Es decir, protegiendo el corazón, incluso dando más medicamentos, el riñón también mejora, ¿no? Bueno, y esto sí que es ya la conmoción de la fuerza absoluta, ¿no? Creo que hay que ser concretos, es mucha información y para sintetizar un poco los mensajes, yo lo que diría es que 1 de cada 4 pacientes cardíacos crónicos tienen algún grado de disfunción renal. A la inversa, los pacientes que tienen un fallo renal, una enfermedad renal, fallecen de causas cardiovasculares. Y los objetivos en ambos casos importan un poco más que las cifras. A veces nos centramos en cifras concretas de filtrados, de creatininas y en ocasiones hay elementos más importantes como el potasio o otros indicios de disfunción tubular. También, y aunque esto no beneficie en absoluto ni a mis pacientes hipertensos ni a mis pacientes diabéticos, cuando yo era más jovencillo había un anuncio que decía que un poco de magno es mucho magno, ¿no? Entonces, a veces en este tipo de pacientes vale más dar un poco de cada cosa y ajustarla adecuadamente a su función renal, a su situación cardíaca, que dejarla sin nada, ¿no? Y creo que la conclusión más relevante que debemos de sacar de esta charla, un poco de prevención, aparte de identificar a los pacientes, es que tengamos una visión especular de nuestros pacientes. Que yo cuando veo a un paciente cardiológico me preocupe de su riñón porque sepa que es un paciente en riesgo y que cuando tenga un paciente cardiológico o con una enfermedad renal crónica vea que también es un paciente potencialmente desarrollador de un problema del otro órgano, ¿no? Y nada más, es lo que os quería contar hoy. Muchas gracias, Joaquín. Voy a pasar aquí el siguiente ponente, pero se aceptan, se agradecen preguntas mientras se va cargando la presentación, la siguiente. Yo quería preguntarte, claro, aquí esta jornada hoy es precisamente eso, es prevención, ¿no? Es decir, todos nos ponemos las pilas muy fácil cuando ya tenemos enfermedad, tanto cardíaca como renal, ¿no? Yo me gustaría preguntar si vuestro día a día, cuando tenéis que tratar un hipertenso o un diabético o un paciente obeso, por ejemplo, si hacéis despistaje de enfermedad cardiorrenal, quiero decir, puede ser filtrado,
pero por ejemplo en mi experiencia, albuminurias entre cardiólogos, sinceramente, muy poquito, porque no debería ser lo mismo tratar una hipertensión con un paciente que tenga albuminuria con un fármaco que con otro. Quiero decir, luego ya avanzaremos, si queréis, en los pacientes que ya tienen enfermedad, aunque sea incipiente, pero en el paciente aparentemente sano, cuando lo que tiene es una hipertensión incipiente o una diabetes totalmente incipiente, a la hora de decidir la estrategia, ¿hacéis una valoración integral del daño cardiovascular? Esto es abierto. Vale, empiezo yo un poco, que fui el que primero hablé. A ver, yo por mi medio tengo una accesibilidad quizás mayor a pruebas y una mayor velocidad en la respuesta a las pruebas que demando. Entonces yo cuando tengo un paciente, pues muchas veces ese paciente lo que hace es tipificarlo para ajustarlo un poquitín más. Entonces mi paciente con riesgo cardiovascular siempre se va con una analítica que solo te da números, pero también se va con un electro, con una evaluación de pulsos y de test de monofilamento. Y en muchos de ellos, si tengo la más mínima duda, tengo acceso a pruebas de imagen para ver un poco cómo está la pared arterial y reclasificarnos. Eso que nos dicen las guías, de que a veces pacientes con un riesgo intermedio puedes reclasificarlos si existe algún grado de daño. Entonces yo es algo que utilizo en mi práctica porque puedo y creo que es buena praxis. También admito que es un medio un poco diferente y que me lo facilita, pero sí. ¿Dani? En los escasos 8 minutos que tengo por paciente, claro, es que mi realidad es esa, ¿no? Pues yo lo que hago es evaluar la analítica, lo que tenga, pues si tiene filtrado bajo o tiene la creatinina alta, pues puedo pedirle una microalbuminuria, y también hago pues una edad vascular, que me gusta mucho para marcar un poco otro factor de riesgo, que es el tabaco, y ponderarlo. Pero hay que pedir microalbuminuria, sí. Hombre, electro, microalbuminuria, fondo de ojo y tal, yo creo que, aunque sea con 8 minutos, lo hacemos prácticamente todos, ¿no? Y lo que nos hemos acostumbrado es a cuantificar el riesgo en función un poco de esos pequeños detalles que dan mucha información, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Quiero decir, aunque llega la primera vez a nuestra consulta, a lo mejor el paciente ya es de muy alto riesgo cardiovascular, aunque llegue la primera vez. Y a veces eso yo creo que es un mensaje que si no hacemos la estratificación adecuada, pues a veces nos lo pasamos. Quiero decir, hasta no hace demasiado tiempo usábamos una estrategia tanto en la hipertensión como en la diabetes, en la cual, bueno, vamos, quita la sal, bueno, cuida un poco la dieta, vuelve dentro de 6 meses, a lo mejor el paciente vuelve o no vuelve. Entonces, esos pequeños detalles, yo creo que sí que cuando llega el paciente, no sé si estáis de acuerdo, es el momento de ahora que estás conmigo, ahora te voy a coger y Totalmente te voy a estratificar de arriba abajo. Luego ya veremos lo que hacemos, pero no sé. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Hombre, yo creo también que el hecho de que tengamos ahora disponibles estas herramientas terapéuticas y el hecho de la mejoría de la comunicación entre nosotros, independientemente del sitio donde trabajes y demás, también hacen que aquello que pasaba hace igual 15 o 20 años de decir, no, a ver qué te dicen, pues bueno, con la accesibilidad que tenemos todos a pautar, muchas veces sin visado o demás, hace que también se liberen otros especialistas, otros compañeros, y también puedan estar pendientes de otras cosas, ¿no? Si tú tienes que estar pendiente de que alguien te diga, pues no, ahora voy a cambiarte este tratamiento para luego, entonces es un despistaje. Ahora creo que la percepción de este tipo de pacientes ha cambiado sustancialmente porque creo que todo el mundo está un poco más pendiente de todo, ¿no? No, pero es que fundamentalmente yo creo que el cambio conceptual es terrorífico en los últimos años, ¿no? O sea, el de prevención primaria y prevención secundaria está muerto porque hacía un daño terrorífico que parecía como que el daño solo ocurría cuando ya estaba el daño hecho. El riesgo solo aparecía cuando el daño estaba hecho. Y todo lo demás era como de, bueno, tenías una enfermedad, tenías un problema, pero no tenías un riesgo considerable, ¿no? El cambio en el 19 con la guía europea, cuando te da las estratificaciones de riesgo, yo creo que es un cambio conceptual que yo creo que todavía nos está costando y todavía no está totalmente implementado, porque si estuviera implementado, yo creo que tendría unas consecuencias terapéuticas y preventivas mucho más exhaustivas de las que se están tomando en todos los ámbitos de trabajo. Pero yo creo que el cambio conceptual que tenemos que meternos aquí dentro en nuestra manera de actuar es las estratificaciones de riesgo, y que no hace falta tablas muy complicadas, sino simplemente tener bien claro enfrente de la pantalla del ordenador la tablita de alto, muy alto y moderado, porque bajo
por lo menos en la esfera de la diabetes, no hay prácticamente nada, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese es el cambio Sí, fundamental además yo creo que del además asunto, lo ¿no? bueno de esto es que ha democratizado, y no estoy de acuerdo con eso que dice, ya lo hará el otro, o a ver qué te dice el otro. Yo creo que es que no hay, eso no hay ninguna necesidad. Y que decir, si viene a la consulta de cardio, pues puede ser un tan buen momento como si está en medicina familiar, endocrino. En ese sentido, estos fármacos, todos los nuevos fármacos de la esfera cardiovascular son totalmente democráticos. Quiero decir, no son potestad de nadie. Quiero decir, yo creo que todos estamos con acceso a ellos y sin limitaciones. Hombre, y lo bueno es que no son decisiones condicionadas. Todo el mundo tenemos acceso al mismo árbol de decisiones y no son decisiones que vayan a depender de lo que haga uno otro, sino que ese árbol de decisiones que está abierto por un lado, otro puede ir hacia otras ramas y complementarlo. Antes era una rama única donde eran pasos mutuamente a veces excluyentes, ¿no? Entonces eso sí que es un cambio. Quizás respecto a lo de las guías, con esto que ha pasado estos 2 últimos años, quizás ha sido, igual ha contribuido un poco, igual hemos estado sobresaturados de webinars y de otras cosas de tal y pues es complicado, ¿no? Bueno, avanzamos en la siguiente avanzamos presentación. desde la visión, Con permiso de la mesa, yo prefiero prevención en el paciente diabético. ponerme más cerca de la audiencia, la que está aquí presente y la que está ahí fuera en sus casas, ¿no? Bueno, muchas gracias en primer lugar a Primascar, a los organizadores, al doctor de la ERA, por todas estas actividades tan democratizadoras de la ciencia en el paciente, en la persona con múltiple enfermedad crónica, no solo acotada al mundo de la diabetes, que yo creo que es realmente el que se va a beneficiar de todas estas actividades, ¿no? Bueno, pues y a vosotros, lógicamente, por estar aquí, por todos los que estáis en casa aprovechando esta tarde con nosotros, ¿no? Bueno, a mí me invitaron a hablar de la mejor dentro de la mesa de la mejor terapia, la prevención, cómo podemos hacerlo, qué abordaje específico en el paciente diabético desde un punto de vista totalmente preventivo, ¿no? Bueno, pues yo realmente me he planteado hacer estas un poco 4 cosas. Primero, situarnos, dónde estamos. Después, ¿qué pasa con el objetivo terapéutico? ¿La hemoglobina ha muerto? ¿Sigue teniendo su vigencia en este momento desde el punto de vista incluso preventivo? Y pasar al siguiente punto, y quizá lo más novedoso, que es la estrategia, ¿no? Cómo conseguir esos objetivos con distintas estrategias, tiene distinta manera de prevenir las complicaciones cardiorrenales. Y luego, cómo esto nos está implicando qué hacer en nuestra práctica clínica diaria. Bueno, que la diabetes es un tema que es una auténtica epidemia, todos lo sabemos, pero fijaros, hace 2 meses ha actualizado la guía de la Federación Internacional de Diabetes, el Atlas, y tenemos en este momento tanto como 537 millones de personas con diabetes en el mundo, el 10% de la población mundial. Y no solo eso, sino que tiene una gran carga de mortalidad y un gran coste. Y fijaros en el coste, las estimaciones que hacen de coste en esta última edición. En esta última edición se ha visto como del 2007 eran 232 billones de dólares y ha subido al 2021 en 966 billones. Costes directos e indirectos de la diabetes. Un incremento de un 316%. Diréis, esto es espectacular. Y todos vamos, claro, es que los fármacos nuevos son muy caros. Ojo, no hagamos asunciones equivocadas. Fijaros cómo el 6-11% de este gasto de la diabetes mayor que la persona que no tiene diabetes es debido a la medicación, pero la gran mayoría, el 75%, es por las complicaciones que sufren las personas con diabetes, tanto micro como macrovasculares. Por lo tanto, ya podemos deducir claramente que si tenemos algo, herramientas terapéuticas que previenen las complicaciones, vamos a ser un claro costo eficaz, muy rentables. En España, todos conocéis, el 14% de la población, sabéis el número de incidencia que pudimos ver aquí en Asturias con nuestros datos propios del estudio Asturias, 11 casos prácticamente por 1.000 habitantes de año, de tal manera que hay 7.000 nuevos diabéticos cada año en Asturias, y lo mismo hicimos también con los compañeros del resto de España y hicieron unas cifras muy similares, 11,5 casos por 1.000 personas y año. Esto traducido en números absolutos. En España estamos hablando de casi de 500.000 personas nuevas con diabetes en España al año. Y bueno, por quedarnos con alguna otra cifra, 1.200 nuevos casos al día y 50 casos nuevos de diabetes tipo 2 por hora.
¿Y esta diabetes tiene esta mortalidad o no tiene esa mortalidad? Tenemos propios datos que nos dicen. Sabéis que el estudio Asturias se siguió durante 18 años, la corte que hizo Patricia en el año 2000 fue chequeada por la doctora Jessica Ares en el año 2018 y se vio claramente como aquellas personas que eran diabéticas en el año 2000 se murieron 2 veces más que las personas que no eran diabéticas. Y cuando esto es en el sexo femenino, llegamos a la sorpresa de que se mueren 8 veces más las mujeres diabéticas que las mujeres no diabéticas, con lo cual hay un condicionante de género también ahí importante, que hay muchas publicaciones al respecto y nuestros propios datos así lo confirman. Claro, se mueren más, pero ¿de qué se nos mueren más? Todos pensamos en la aterosclerosis, en el infarto y demás. Bueno, sí, pero fijaros cómo las estadísticas nos dicen que el fallo cardíaco, la enfermedad arterial periférica, están muy presentes y muchas veces encima de todo. ¿Y las cosas han ido mejorando con el paso de los años? Sí. La verdad es que la enfermedad cardiovascular, la aterosclerótica, la trombosis, los ACVs han ido disminuyendo. Pero fijaros cómo el fallo cardíaco está estable y no ha cambiado la prevalencia de fallo cardíaco y de mortalidad por fallo cardíaco en la población diabética ni en la población con diabetes. Por lo tanto, tenemos una falta de beneficio en la disminución de insuficiencia cardíaca en las personas en general, no solo en diabetes, sino en diabetes. Incluso ha habido algunas publicaciones ya de hace unos años en que parece como que está rebrotando esas complicaciones. Por lo tanto, ojo a visor. ¿Que es importante controlar todos los factores de riesgo conocidos? Sí, claro que es. Y fijaros cómo si tú controlas todos los factores de riesgo cardiovascular, las prevalencias de mortalidad y de infarto de miocardio son iguales que en aquellas personas que no son diabéticos. A medida que bajan y se empeoran los controles de los factores de riesgo cardiovascular, pues incrementa la mortalidad. Esto es en el mundo de la aterosclerosis, en la mortalidad global y en el infarto de miocardio. Pero fijaros cómo a la parte derecha de la diapositiva volvemos a lo mismo. La insuficiencia cardíaca no. Diabético, con todos los factores de riesgo cardiovascular controlados, se muere más o tiene más insuficiencia cardíaca que la persona que no es diabética. Luego, tampoco es solo los factores de riesgo cardiovascular para controlar ese riesgo. ¿Vale? Somos eficaces, pero ¿qué prevalencia o qué porcentaje de población con diabetes tenemos bajo buen control? Pues fijaros cómo con la hemoglobina glicosilada tan solo el 48%, la hipertensión el 29%, los lípidos, etcétera. Si vemos la estadística en Estados Unidos, tan solo todos los factores de riesgo cardiovascular, el 25% de la población con diabetes. Los lípidos no mejoran, curiosamente, con las eficaces medidas terapéuticas que tenemos, incluso el control glucémico en los últimos años parece que ha empeorado. Datos españoles, los que más información tienen son los catalanes de su base SIDIAP y veis como sí han mejorado la tensión, sí han mejorado los lípidos, pero la hemoglobina glicosilada por debajo de ese 7% de media objetivo general para la población, el que habría que individualizarlo, está estable en torno a un 50%. Y todo esto tiene el fin último, que es que la cantidad, no solo la calidad, sino la cantidad de vida de una persona con diabetes, sobre todo cuando debuta por debajo de los 50 años, está acortada en torno a 6, 7, 8 años, tanto si es hombre como si es mujer. Fijaros aquí cómo la edad de diagnóstico importa en todos los factores de la esfera cardiovascular, de la mortalidad cardiovascular, de la insuficiencia cardíaca y de todo. De tal manera que la edad del diagnóstico es terriblemente importante para conferir el riesgo de acortar tu expectativa vital. Como las personas que debutan por debajo de los 40 años tienen un 6 años de disminución de expectativa de vida versus a las personas que debutan más adelante, que se va cortando esa diferencia. Por lo tanto, y luego ya, lógicamente, el estilo de vida. Aquellas personas que se incorporan a una buena por así decir, dieta y ejercicio físico, disminuyen claramente y tenemos evidencias importantes que disminuye su mortalidad, disminuye su incidencia de enfermedad cardiovascular, etcétera. Por lo tanto, por contextualizar, y esta primera parte un poco de mi introducción, sería elevada prevalencia de diabetes, incluso en España, incluso en Asturias, con una gran morbimortalidad, sobre todo de causa cardiovascular, incluso en nuestro lugar de trabajo, con datos propios. Hemos mejorado, pero todavía queda mucho por igualarse con las personas sin diabetes, incluso parece que hay un pequeño repunte, y cuidado con la insuficiencia cardíaca, que no ha mejorado. El control de los factores de riesgo cardiovascular, efectivamente, es importante, y la realidad demuestra que todavía hay mucha posibilidad de mejora.
La edad de diagnóstico de la diabetes es crucial, porque aquellas personas jóvenes son las que más riesgo van a tener. Por lo tanto, tendremos que hacer un tratamiento intensivo de forma precoz en aquellas personas más jóvenes y, sobre todo, en las mujeres con ese riesgo aumentado que tienen. Y luego, como no puede ser de otra manera, el estilo de vida que adopten va a ser terriblemente importante para el devenir futuro de sus complicaciones y de su expectativa vital. Bueno, pues situado ya el problema, vamos a ver los dos aspectos fundamentales. ¿Cuál es el objetivo terapéutico que vamos a tener en ellos? Y después, cómo conseguirlos. ¿Qué decir del objetivo? ¿La hemoglobina glicosilada ha muerto? Sabéis que no. Hemos tenido montones de estudios importantes, el DCDT en diabetes tipo 1, el UKPDS en diabetes tipo 2, el esteno multidisciplinar, que nos han dejado mensajes terriblemente contundentes. Si queremos prevenir las complicaciones hay que ser agresivos en el control de la glucosa, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, al principio, desde el debut. Aquellos casos de ceguera en diabetes tipo 1 que nosotros veíamos cuando yo era residente, gracias a todos estos conocimientos han desaparecido y hoy es muy rarito que haya un problema tan serio como esto de ceguera en una persona con diabetes tipo 2 y es porque desde el primer momento que debuta una persona con diabetes tipo 1 se mete en un control o bueno o por lo menos razonable, nada que ver con lo que ocurría anteriormente. Y en la diabetes tipo 2 pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, busquemos la mejor hemoglobina posible desde el mismo momento del debut de la enfermedad, especialmente en personas jóvenes de mediana edad y libres de complicaciones vasculares. Hay evidencia fisiopatológica del beneficio de esa hemoglobina glicosilada buena desde el momento. Hay memoria metabólica, lo vamos a ver a continuación. Sabéis que disminuye estos cambios de glicación de las proteínas de la cadena respiratoria mitocondrial que son fundamentales para que disminuya el estrés oxidativo. Y la última evidencia más contundente, después de aquellos estudios más antiguos, es el estudio de ancianidad de diabetes de Estados Unidos. Ellos cogieron a estas 34.000 personas, las siguieron durante 10 años y vieron aquellos que tuvieron una hemoglobina glicosilada el primer año de su diagnóstico de la diabetes tipo 2 por debajo de 6,5 y lo compararon con aquellos que tenían otros rangos. Pues fijaros como aquellos que tienen por debajo de 6,5 versus tener 7, tienen un 37% más de microangiopatía, tienen casi un 30% más de macroangiopatía y lo más contundente es que tienen un 29% más de riesgo de mortalidad a los 10 años. Por lo tanto, evidencia más que sólida de la importancia de la hemoglobina glicosilada, del control metabólico precoz desde los momentos iniciales de la enfermedad. Y esto está asumido por todas y cada una de las guías. La primera vez que apareció este gráfico nos sorprendió a todos, pero sigue siendo y aparece todos los años en los estándares de cuidado de los pacientes con diabetes en el Diabetes Care. Si no hay riesgo de hipoglucemia, si no hay una larga enfermedad, si no hay complicaciones, la mejor hemoglobina posible y no se moja. La mejor. Si podemos conseguir una hemoglobina de como si fuera una persona no diabética, manténla y consíguela. Y si no, pues lógicamente relájate hacia más adelante. La American Endocrinólogos Clínicos es más contundente todavía y dice a todo el mundo menor de 6,5, salvo que pacientes con muchas complicaciones, haya riesgo de hipoglucemias, etcétera, etcétera. La guía de la SEN exactamente lo mismo. La CADIGO lo ha hecho lo mismo, exactamente la misma filosofía. Y lo que está detrás de esto es que nos sumemos a la terapia combinada precoz desde el mismo momento del diagnóstico, como medida tremendamente preventiva de complicaciones y de que ese beneficio en los momentos iniciales de la enfermedad tiene repercusiones a largo plazo. Y sabéis que, aunque no se ponen de acuerdo, la ADA-EASD dice que por encima de un punto de la hemoglobina glicosilada, punto y medio, antes era el 9, pero aquí ha pasado a 1,5 puntos, es que son crónicamente en los años va cambiando y ahora se sigue siendo, si es 7, por encima de 8,5 al debut, terapia combinada. Mientras que los americanos endocrinólogos clínicos son todavía más estrictos y toda persona que debute por encima de 7,5 propugnan una terapia combinada precoz con un fármaco como la metformina y propugnan con un fármaco como los ISGLT2 con beneficios de prevención cardiorrenal.
Todo esto está basado en el estudio Verify y sigue estando presente y las guías nos lo propugnan. Por lo tanto, yo no quería dejar de pasar esta charla de prevención, como la hemoglobina previene. Claro que previene. Y es que ahora estamos entendiendo a unos escenarios totalmente diferentes. Todavía hoy por la mañana me llamaba una compañera internista y me decía, Elías, tengo ingresado a un paciente que curiosamente lo tenemos en un estudio de ensayo clínico y lo tienes con una medicación y está con una hemoglobina de 5,3. Yo le he quitado esa medicación y está con unas glucemias normales. Le voy a dar de alta mañana, ¿qué hago? ¿Le vuelvo a poner la medicación o lo dejo? Porque me da miedo que haga hipoglucemias. No, pero si ese fármaco ahora mismo no está puesto por la glucemia, está puesto por la prevención cardiorrenal. Por lo tanto, dale de alta con los fármacos que tenía puesto, que era una metformina, era un glucosúrico y era la medicación del ensayo clínico, que no ninguno de los tres produce hipoglucemias. Por lo tanto, estamos en un nuevo escenario, unos nuevos objetivos y tenemos que acostumbrarnos que nos está costando a ello. Incluso pacientes con evento cardiovascular ya presente, tú puedes tenerlos con una hemoglobina de 5%, con agonista de receptor GLP-1, con metformina, con glucosúrico, y no hay riesgo ninguno. Y no tienes por qué quitárselos, porque además de tenerle bien controlada la glucemia y la hemoglobina glicosilada como si fuera una persona no diabética, le estás confiriendo una prevención cardiorrenal. Y si se los quitamos, desaparecerá esa prevención cardiorrenal. Todavía esta mañana me surgió esa anécdota y yo creo que todavía nos está costando a nosotros mismos meternos un poco en esta dinámica. Por lo tanto, la hemoglobina importa, pero hay más cosas que la hemoglobina, pero no nos olvidemos de ella. Y la siguiente es la estrategia. ¿Cómo conseguir eso? Vale, aquí es lo que nos había dicho ya antes el compañero de la multitud de ensayos clínicos que nos han dado estas nuevas alegrías y estas nuevas herramientas y estas nuevas armas para hacer prevención cardiorrenal y parecernos un poco a los cardiólogos que salvamos vidas, ya a los que nos dedicamos un poco a la medicina interna, ¿no? Veis cómo fue todo el origen en el EMPA-REG y bueno, todos los años están surgiendo estudios fenomenales. Esta diapositiva es muy antigua, pero sigue siendo, yo creo, la más sencilla y la que más resume toda la pléyade de ensayos clínicos que hemos tenido en los últimos años. Fijaros cómo los ensayos de arriba con los DPP-4, que buscaban neutralidad, no perjuicio, lo consiguieron, son neutros. En cuanto a la esfera cardiorrenal, baja la hemoglobina glicosilada, pero son neutros en beneficio cardiorrenal. Sin embargo, cuando llegan los agonistas de GLP-1 y les obliga a la FDA a demostrar lo mismo, se lleva la sorpresa de que, oye, por lo menos LIRA, SEMA y DULA tienen un gran beneficio y una prevención cardiorrenal importante. Y lo mismo ocurre con todos y cada uno de los glucosúricos. Empaglifocina, canaglifocina, dapaglifocina han demostrado superioridad y prevención cardio, sobre todo, y renal. Y no solo importa el MACE, la enfermedad aterosclerótica, la bomba importa, la insuficiencia cardíaca importa, la insuficiencia renal importa, claro que importa, ya nos lo ha dicho antes en la charla anterior, ¿no? Lógicamente. Aquí quedan resumidos todos y cada uno de los estudios que tenemos en este momento. En el sombreado veis los que han sido positivos, el liraglutida, semaglutida y DULA en cuanto al MACE y la EMPA y la CANA en cuanto a los glucosúricos. Veis abajo cómo la insuficiencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca, los tres son contundentes beneficios los glucosúricos. Bueno, si lo vemos aquí solo con los agonistas lo vemos más claro. Y en conjunto se ve que hay un 13% de disminución de MACE en el metaanálisis de todos los ensayos de seguridad cardiovascular de los agonistas de receptor GLP-1, con lo cual contundente evidencia. Pero, ¿también previenen riñón los agonistas de receptor GLP-1? Pues parece que también, y sobre todo a expensas de disminución de la macroalbuminuria. ¿Qué ocurre con los glucosúricos? Bueno, si hablamos del MACE, fijaros como aquí parece que podría haber alguna pequeña duda, que si la EMPA y la CANA disminuyen el MACE, sin embargo la EMPA no lo disminuía, y cuando vamos al endpoint combinado de dapaglifocina, de hospitalización por insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiovascular, contundente beneficio. Y donde hay una homogeneidad total,
es en la disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca, que fijaros qué magnitudes, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y el composición renal, la disminución. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que hay efecto de clase o que no hay efecto de clase? ¿Que unos son mejores que otros o que otros son peores de uno? Tenemos la respuesta en la parte derecha de la diapositiva. Fijaros los criterios de inclusión, ya lo sabéis, el emparreje eran todos evento cardiovascular presente, lo que llamamos antiguamente prevención secundaria. El Canvas ya tenía un pequeño, pero y el Declare es que el 60% eran pacientes de alto riesgo cardiovascular, que no habían tenido evento, con lo cual era una fase más precoz del proceso evolutivo de la diabetes, con lo cual me da exactamente lo mismo. Los beneficios a nivel de la hospitalización y la insuficiencia renal son totalmente contundentes. Y luego incluso en un metaanálisis, en un subestudio de pacientes que habían tenido infarto agudo de miocardio a los 2 años, se veía claramente cómo disminuía el MACE. Por lo tanto, el mensaje es que hay un efecto de clase de la familia de los glucosúricos en la esfera fundamentalmente de la bomba de la insuficiencia cardíaca, en la esfera de la insuficiencia renal y por ende también en la insuficiencia en la esfera de la aterosclerosis, del MACE combinado. Lo veis aquí claramente abajo, los 3 contundentes, hospitalización por insuficiencia cardíaca, el MACE, cuando hacemos el MACE combinado, también tiene incluso la dapaglifosina, el objetivo combinado. Y esto ha hecho a que una de las cosas fundamentales que tenemos que ver en nuestros pacientes es lo de la estratificación del riesgo. Si ya tienen evento o si ya tienen un alto riesgo cardiovascular, ¿no? Y esto es lo que ha ido asumiendo claramente las guías ya desde 2018. La última del 2022, ahora lo primero que nos dice los objetivos es individualice usted el riesgo que tiene su paciente. Y, seguro que ya lo habéis visto, lo primero que dice primera línea terapéutica, dieta, ejercicio, estilo de vida y metformina si lo tolera perfectamente. Y la primera pregunta es, ¿hay indicadores de alto riesgo cardiovascular o hay enfermedad cardiovascular o cardiorrenal presente? Tiramos por esta autopista. Si no, nos vamos a la otra autopista. Y en esta autopista lo que nos dice es terriblemente importante en el siguiente cuadrito. Independientemente de la hemoglobina glicosilada que tenga el paciente, independientemente de la hemoglobina glicosilada objetivo que tú lo quieras meter, e independientemente de si está usando metformina o no está usando metformina, tienes que implementar terapias preventivas, que son, fijaros, si hay enfermedad cardiovascular presente o alto riesgo cardiovascular, agonistas de receptor de GLP-1 y o ISGLT2. Si hay hospitalización por insuficiencia cardíaca o hay riesgo de insuficiencia cardíaca, ISGLT2. Y si hay enfermedad renal crónica, aquí lo tenemos como los glucosúricos que han demostrado ya en patología de enfermedad renal propia o que lo han demostrado como objetivo secundario de los estudios de seguridad cardiovascular. Y si no, también nos dice que el GLP-1 como prevención cardiorrenal está presente. Veis cómo también en la parte de abajo los GLP-1 y SGLT2 se combinan, estemos con microalbuminuria o sin microalbuminuria. Por lo tanto, en este brazo inicial tenemos la pareja de baile fundamental junto con la metformina y SGLT2 y agonistas de GLP-1. Agonistas de receptor de GLP-1 más como alto riesgo cardiovascular o más como en la esfera de la aterosclerosis y en la insuficiencia renal o la enfermedad renal diabética y en la insuficiencia cardíaca el ISGLT2. Pero independientemente de empieces con uno o empieces con otro, lo más probable es que tengas que añadir el otro y conseguir usar la metformina, la glucosúrico y el agonista de GLP-1 como el triunvirato fundamental para prevenir que ese paciente de alto riesgo cardiovascular acabe teniendo un evento o para un paciente que tiene un evento que tenga un reevento. Si en vez de en esta línea nos vamos a la siguiente, no tiene alto riesgo cardiovascular o no tiene evento cardiovascular, nos dice que use lo que piense que es más eficaz. Y lo que es más eficaz en cuanto a bajada de hemoglobina glicosilada es el agonista de GLP-1 y la insulina. Con esa introducción nos dice, vale, hay que intentar por todos los medios
evitar la hipoglucemia, y para evitar la hipoglucemia tenemos esas familias de PP4, agonistas y SGLT2 o las teocilidinonas, minimizar el incremento de peso y conseguir a toda costa que adelgace el paciente, y aquí solo nos quedamos con los agonistas de GLP-1 y con los glucosúricos, y ya si no podemos pagarnos o permitir el precio inmediato, ya digo inmediato, pues sería las sulfonilureas y las teocilidinonas. Pero fijaros, estos redondeles son todo donde van los agonistas de GLP-1 y estos rectángulos es donde van los glucosúricos. Por lo tanto, tenemos absolutamente el 95% de la población con diabetes, indicación de la Santa Madre Ada, que es como la Biblia para nosotros de hacer, con toda la evidencia que tenemos, de implementar agonistas de GLP-1 y glucosúricos a la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes. Y lo que dice la ADA lo dice la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Aquí viene, independientemente del control de la glucemia, si ya tiene alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular presente o cardiorrenal, o tiene alto riesgo, añada usted un agonista de GLP-1 o un glucosúrico. Y es una terapia combinada precoz desde el primer momento. Bueno, la guía de la Sociedad Española de Endocrino exactamente lo mismo, la guía de la red GEDAPS exactamente lo mismo, ha sido bueno, muy ilustrativo. Empiece usted con el condicionante clínico predominante y si tiene enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular establecida, pues ahí lo veis, metformina y SGLT2 agonista, metformina glucosúrico agonista de receptor de GLP-1. Es decir, lo mismo de formas diferentes. Y la última, en un foro muy de atención primaria, es la de la guía de la Sociedad Europea de Atención Primaria, ¿no?, que ha publicado recientemente también su guía, pero que viene a ser 3/4 de lo mismo. Fijaros cómo discrimina en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues ISGLT2, pacientes con enfermedad renal y ISGLT2, con enfermedad aterosclerótica, agonistas o ISGLT2, y pacientes con elevado riesgo, pues terapia de ISGLT2 o agonistas de receptor de GLP-1. Y, como ya conocéis también, los nefrólogos han sumado al carro claramente y nos han dicho que de frente metformina y glucosúricos para prevenir que esa enfermedad renal diabética progrese. Por último, todo este batiburrillo de evidencia que tenemos, cómo los ha cambiado nuestra práctica clínica diaria, yo creo que ha sido un auténtico terremoto, ¿no? Sabemos que el riesgo cardiovascular es un todo continuo, que no es desde que hay un evento, antes no había riesgo y después hay más riesgo, no, es un todo continuo, y que muchos diabéticos ya tienen evento cardiovascular y cuando ingresan en cardiología, el doctor de la ERA hizo su tesis al respecto de eso, hay un montón de pacientes con evento cardiovascular que no se conocían diabéticos, que si tú lo buscas, tienen diabetes. Con lo cual hay que prevenir ese riesgo y tratarlo en las fases precoces antes de que dé evento cardiovascular. Y esto es lo que nos han trasladado la Guía Europea de Diabetes, que nos olvidemos de la prevención secundaria y prevención primaria. Que hablemos de que nuestro paciente dónde está, en qué categoría de riesgo está. Y lo primero que dice es que prácticamente no hay ningún paciente con diabetes de bajo riesgo cardiovascular. Ese es el primer mensaje. El segundo, un paciente de moderado riesgo, pues son diabéticos tipo 2 menores de 50 años o diabéticos tipo 1 menores de 35 años, con menos de 10 años de evolución y sin factores de riesgo cardiovascular. Porque si ya tiene diabetes de más de 10 años de evolución y algún factor de riesgo cardiovascular, fijaros lo que está diciendo, tan sencillo como tener 10 años de diabetes y hipertensión arterial, ya soy de alto riesgo cardiovascular. Y claro, si ya tengo un diabético tipo 1 de más de 20 años de evolución, o si tengo un diabético con lesión de órgano diana, como puede ser la proteinuria, un filtrado bajo, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una retinopatía, o diabético con varios factores de riesgo cardiovascular, 3 factores de riesgo cardiovascular, es de tan alto riesgo cardiovascular como haber tenido ya un evento cardiovascular presente. Por lo tanto, tenemos que saber en qué casilla de juego tenemos a nuestro paciente y para eso es un poco lo de ver esa visión holística del paciente y ver claramente todas las características, porque hay que ver si tiene retinopatía, hay que ver si tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay que ver si tiene una microalbuminuria, si tiene un índice tobillo-brazo, etcétera, 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 y nos lo salta de peldaño, y ese salto de peldaño va a tener una serie de consideraciones terapéuticas importantes.
Lo veis aquí. Fijaros lo que nos dicen. Para los de muy bajito o moderado riesgo, vale, puede que te la juegues solo con metformina, pero para todos los demás de alto y muy alto riesgo cardiovascular es mandatorio ISGLT2 y agonistas de receptor de GLP-1, porque son las familias que nos han demostrado prevención cardiorrenal. Y esto ha sido claramente documentado por todas las sociedades que tienen que ver en este tratamiento de las personas con diabetes en Asturias, las 3 de los compañeros de atención primaria, medicina interna, cardiología, endocrinología, y ya desde hace un año, ya hace más de 2 años, casi vamos para 2 años, ha hecho unas recomendaciones para la atención de personas con diabetes tipo 2, de las 2 casillas de arriba, de alto y muy alto riesgo cardiovascular. Las tenéis a vuestra disposición en la página web de todas las sociedades, creo que las podéis descargar. Recordamos lo que es ser muy alto riesgo y alto riesgo cardiovascular, que no es ni más ni menos lo que dice la europea, lo que os he puesto en la decisión anterior, y el listado de recomendaciones quedan claramente resumidas en esta parte media del tríptico. Prescribir ejercicio físico más de 150 minutos por semana. Intervenir para el abandono tabáquico de forma activa y pasiva. Prescribir dieta mediterránea y reducir la ingesta calórica, buscando esa disminución de peso por todos los medios. Como objetivo general de control en la hemoglobina glicosilada por debajo del 7%, pero sin hipoglucemias, como regla general. Y tratamiento combinado, metformina más ISGLT2 y o agonistas de GLP-1, para reducir riesgo cardiovascular tras la metformina. Objetivo de tensión por debajo de 130-80 miligramos con bloqueadores del sistema renina-angiotensina e introducir estatinas de alta potencia para reducir el LDL colesterol por debajo de 55 en los de muy alto riesgo o por debajo de 70 en los de alto riesgo cardiovascular. Esto es como los 10 mandamientos que deberíamos tener que grabados a fuego en toda persona con diabetes que pase por nuestra consulta. Bueno, por la otra parte está un poquito más explicado, los beneficios y un poco más desglosado, pero yo creo que ha sido un gran trabajo que se ha intentado consensuar y que se ha intentado resumir en un díptico todo lo fundamental que tenemos que implementar en nuestras personas con diabetes tipo 2. Pero no solo eso, sino que ya tenemos también la guía de las 2 sociedades más potentes cardiológicas americanas para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular, y nos dice la dieta, el ejercicio, agresivo todos los factores de riesgo cardiovascular, y nos dicen aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo cardiovascular, considerar dar ISGLT2 o agonistas del GLP-1 para mejorar el control glucémico y prevenir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, incluso ya en aquellos de ese bajo riesgo cardiovascular, aunque tengan un factor de riesgo cardiovascular, hay guías que se están sumando al carro de que es un momento fundamental de hacer prevención de todo lo que se viene al final. Por lo tanto, y para resumir, estamos asistiendo a una auténtica evolución, revolución, cambio, lo que queráis llamarle, en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Hasta el 2015, con tratar los factores de riesgo cardiovascular en la hemoglobina glicosilada sin hipoglucemia, sino pasándonos del 7, teníamos suficiente, lo estábamos haciendo bien. A partir del 15 al 18 había que reducir la mortalidad cardiovascular y también reducir el MACE, y a partir ya del 18 en adelante también tenemos que dar terapias que reducen la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal diabética. Esto, que era una diapositiva muy casera hecha por mí, yo creo que queda mucho más bonita, mucho más gráfica en este paper, que yo os invito a que lo leáis, cómo ha evolucionado este concepto, porque las guías lo dicen claramente. En el 2009 solo nos fijábamos en la hemoglobina glicosilada, en el 2015, ojo, hemoglobina glicosilada, pero no cuanto más abajo mejor, porque hay riesgo de hipoglucemia y podemos tener problemas. Y a partir del 18, lo que hay que prevenir son los eventos cardiorrenales. Y tenemos armas terapéuticas que, independientemente de que bajen el colesterol, de que bajen la glucemia, de que bajen la tensión, de que bajen peso, previenen eventos cardiorrenales. Y ese es nuestro principal objetivo. Y, lógicamente, sin olvidarnos del resto de los factores de riesgo cardiovascular, incluida la hemoglobina glicosilada, que cuanto más abajo, mejor. Por lo tanto, yo diríamos que ese momento de esperanza que nos contaba antes Cofiño está ahí.
y ese triunvirato es el que va a cambiar la historia natural de las complicaciones de la persona con diabetes. Metformina, agonistas de 2GLP-1, inhibidores de SGLT2. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y pasamos al turno de preguntas o lo que mande el chairman. Por el repaso de la evidencia y un poco la incidencia que has dado, un poco la prevención. Mientras la gente se anima tanto desde aquí como desde su casa, yo sé que quiero ser muy ejecutivo, quiero decir, vamos a empezar a prevenir desde el principio. ¿Cuánta gente creéis que desde la primera consulta, desde el diagnóstico de diabetes, debería salir con doble terapia más estatinas? Bueno, yo creo que ese es el momento fundamental, ¿no? 55 años, diabético, recién diagnosticado, que llega a la consulta con una hemoglobina de 7,5 o de 8, que tiene un índice de masa corporal de 28, no vamos a poner ya una obesidad, es decir, un sobrepeso. Yo creo que es el momento fundamental de sentarse con él y decir, mira, esto es así y tenemos estas posibilidades terapéuticas. Y podemos en este momento ponerte una terapia que va a disminuir tu peso, que va a disminuir tu tensión, que va a controlar tu glucemia y que va a prevenir a largo plazo tus problemas cardiorrenales. Y es el momento de mentalizarle y darle toda esa información, y es el momento de poner hoy día terapia combinada como nos dicen las guías, y en ese momento, en ese paciente con 28 de índice de masa corporal, con una hemoglobina de 7,5 que debuta con la diabetes, yo saldría de la consulta, si está en mi consulta, con un glucosúrico y con una metformina de frente, porque creo que es el futuro de prevención eventos cardiorrenales. Yo creo que es el momento fundamental y debemos de creérnoslo. Y cuesta lo mismo porque es la misma pastilla, desayuno y cena al paciente, con lo cual yo creo que es fundamental ese concepto ahora mismo. Aquí, Dani, ¿qué opináis? Sí, habría que hacerlo. A la vista del nuevo paradigma, el eje cardiorrenal y bajar más el glicosilado. Antes era, bueno, no te pases de la glicada de, yo tengo 1,5 con 2 y digo, que igual me da una hipoglucemia, tienes como miedo, ¿no? Pero sí, viendo lo que hay, viendo los datos, pues hay que apretar más el acelerador en este caso, ¿no? ¿Y el objetivo para qué? ¿Para bajar la glicada? Para todo, ¿no? Yo creo que para bajar la glicada desde el principio, que es cuando más beneficio tiene bajar la glicada. 10 años más tarde bajar la glicada, pues bueno, va a dar el valor que tiene. Y por todo lo demás, ¿no? Yo el señalamiento que haría, contra la evidencia no hay argumento, entonces totalmente de acuerdo con Elias y con Dani. Hay una segunda parte que me parece muy interesante, de cuántos pensáis que tienen que marcharse con antidiabéticos y con estatinas de la consulta. Yo es que ya no explico la diabetes como una enfermedad del azúcar. Yo lo que les explico a la gente es que tiene unas traducciones analíticas que atañen al azúcar, pero que es un trastorno metabólico que influye a todos. Entonces, la respuesta es prácticamente todos, desde mi punto de vista. Otra cosa bien distinta es, también un poco aludiendo a los matices que tengo y tal, que por cuestiones de adherencia, de persistencia y demás, pues a veces esperes a la segunda o la tercera visita que se habitúe a tomar una pastilla para añadirle la segunda, pero de mano yo ya les explico lo que pasa. De hecho, mucha gente viene y te dice, te pide una opinión o una segunda opinión y te dice, es que además me sale el ácido úrico, es que mire qué triglicéridos, y entonces ahí lo recentras y dices, oiga, es que esto no es azúcar y colesterol, esto no es azúcar y ácido úrico, esto es un poco todo. Entonces, una cosa es que la fama se la lleve el azúcar y otra cosa es que tengamos que abordarlo todo. Entonces, es muy difícil encontrar un paciente que en la consulta que te venga con alteración del metabolismo glicídico, que te venga con un perfil lipídico normal. Entonces, otra cosa es que tú esperes o que trates de domesticar al paciente primero para ponerle una brida y luego otra, pero prácticamente todos. Yo ya lo explico así de mano. Ahí hay un matiz, terapia combinada de inicio, con el tema que siempre que choca con lo que hemos dicho siempre, que para aumentar la tolerancia de la metformina debemos ir poquito a poco, ¿vale? Entonces, bueno, a veces es que lanzamos mensajes que a veces nos contradecimos, ¿no? Entonces sería bueno decir, pero seguir manteniendo el tema de la progresividad en la administración de la metformina, y cuando llegues a desayuno, cena, dosis plena de metformina, es el momento en el que haces la combinación. Porque si no podemos perder pacientes a la hora de mala tolerancia a la metformina, de entrar de lleno con la dosis plena de metformina con el glucosúrico en la misma pastilla. Pero bueno, es cuestión de una semana, no más. Sí, no es más. No pasa nada. Sí. Pero bueno, es un matiz que me conviene a veces recordarlo porque podemos perder alguna adherencia al paciente. Con la terapia de 1000 de metformina más y el ISGLT2 de golpe, porque...
podemos perder pacientes en eso. Y luego el tema de la adherencia, es que se gana adherencia con los pacientes, porque el paciente que es diabético, que está peleando con su peso continuamente, que de repente le des algo que le ayude a perder peso de una manera relativamente fácil, son ellos los que mismo que dicen, oiga, no me lo quite, que esto me ha venido fenomenal. Y ese es uno de los fundamentales argumentos de adherencia del paciente. Y al revés, paciente de 75 años que debuta con diabetes, ¿tiene sentido darle metformina? Ahí nos has presentado que la expectativa de vida derivada de la propia diabetes, en cuanto a años de pérdida, va a ser muy poquita. Lo que puede tener es más riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Claro. ¿Tiene sentido dar metformina? ¿O metformina más algo? ¿O la metformina la quitamos porque no aporta valor? No, yo creo que ahí nos vamos a la creencia, ¿no? Realmente más que la evidencia. Todos los ensayos que han demostrado que tú ahí le vas a seguir dando beneficio a los glucosúricos y a los agonistas en cuanto a prevención renal, independientemente de la edad, han ido prácticamente con metformina. Bien, es verdad que cuando haces ese grupo de con metformina o sin metformina, de repente se mantiene el beneficio. Por lo tanto, a mí no me molesta para nada la metformina, yo le seguiría dando la metformina, pero que eso nos sirva para no implementar el beneficio de prevención cardiorrenal, que se lo dan o los glucosúricos o los agonistas de GLP-1 si podemos por la edad, por el peso, etcétera, ¿no? Pero yo más que tu mensaje de quitar y solo poner glucosúrico, que es como muy rompedor, sería no perder el tiempo y no ponerlos. El mensaje que quiero decirles es que si doy metformina solo, ya, no sé qué beneficio voy a conseguir. Vale. Un paciente de 75 años o más. Correcto. Eso es el mensaje que quiero decir. Metformina solo, ¿ahí qué haces? ¿Vas a bajar un punto o no llega ni al punto de la hemoglobina glicosilada? ¿Eso qué sentido tiene? ¿Qué aporta en un varón de 75 años o más? Estoy hablando en ese contexto, ¿eh? Quiero decir, ¿qué aporta eso solo? A ver, todo depende de qué hemoglobina estemos hablando, ¿no? Quiero decirte, tú bajar la hemoglobina... Claro, estoy hablando de que empieza con 7 y pico, así, ¿no? Vale. No estoy hablando de 9 ni nada de eso, ¿eh? Yo ahí me gustaría hacer un poquitín un hincapié, porque hubo algo que hoy hace tiempo me gusta y lo sigo de vez en cuando, y es un poco el tema del fenotipado, ¿no? Probablemente la estratificación adecuada de los pacientes desde el principio, lo que dijo Elías al principio de la charla, y era una pregunta que iba a hacerle, pero ahora la enlazo con ello, probablemente estemos identificando patrones distintos de pacientes. No es la misma vía por la que uno llega a una diabetes con 75 años que con 40. Entonces, creo que probablemente, igual que cuando uno habla de una artritis o de un lupus o de lo que sea, hay muchas enfermedades distintas que se agrupan ahí. Yo creo que con el tema de la diabetes pasa un poco lo mismo. No es lo mismo una persona que tiene cierta activación por cierta vía y con 40 años vas a estar fastidiado y te espera una vida muy negra, que una persona que llega a los 75 años y debuta con un azúcar más tontorrón. Y ahí quería preguntarle yo también a Elías qué opinaba un poquitín sobre riesgo versus fenotipado, que creo que se superpone un poco, y también porque ahora, indefectiblemente, y no excluyendo nunca a estos fármacos con beneficio cardiovascular, creo que probablemente esta reclasificación de pacientes jóvenes de alto riesgo puede llevarnos eso a rescatar alguno de los fármacos antidiabéticos antiguos, temas de resistencia a la insulina y demás. ¿Eso cómo lo ves? A ver, lo del fenotipado es el santo grial, ¿no? Que estamos buscando todos, pero no llegamos a conseguirlo, ¿no? Ya se hicieron varios en función del péptido C, en función de la hemoglobina, en función de triglicéridos y en función de otra serie de parámetros. Ha habido varias publicaciones que han intentado decir este es más insulino deficiente, este es más insulino resistente, este tiene más riesgo cardiovascular y este tiene menos, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que todavía eso de aplicación práctica clínica todavía tenemos bastante tiempo que recorrer. No sé si el Big Data, la inteligencia artificial, todos estos Machine Learning y ingeniería de datos podrán darnos alguna luz algún día. Pero hoy por hoy todavía está lejos de la práctica clínica. Lo que sí es una evidencia contundente es que aquella persona que debuta a los 40 años con una diabetes tipo 2 tiene muchísimo más riesgo y tiene muchísimo más... tenemos que cargar más las tintas en él, en todos los factores de riesgo cardiovascular y la terapia, que en una persona con 75 años que debuta, que lo que dice Chechu es verdad, esa hemoglobina glicosilada ya no le va a matar. Y por eso yo insistía en la hemoglobina glicosilada, sobre todo en las fases iniciales, en el debut, las personas jóvenes, porque luego ya como que tiene menos relevancia o menos importancia a la hora de hacer prevención de lo que de verdad va a sufrir ese paciente, que es la morbimortalidad cardiovascular. Y ahí es donde, lo que dice Chechu, tenemos que poner más esas intervenciones de prevención cardiorrenal.
retomar algún otro fármaco tipo resistencia a la insulina, resistencia a glitazonas y demás. Yo creo que hoy por hoy, con los agonistas de GLP-1, incluso los resistentes y en los obesos, se llevan la palma, y los que vengan de esa vía de las incretinas, antes de retomar, serían las glitazonas, porque sulfas ahora mismo no se me ocurre tampoco, ¿no? Salvo en los MODI, algún MODI en concreto y tal. Pero estamos lejos, la respuesta sería, estamos lejos de la individualización, aunque usted está buscando y ojalá llegue, y hoy por hoy tenemos que cargar las tintas en la gente joven que debuta con diabetes tipo 2. Dani nos va a contar un par de casos propios de su consulta, que por frecuentes y por habituales dan mucho juego, quiero decir. A ver. Sí. Bueno, yo soy Daniel Moro, nos conocemos muchos de los que estamos aquí presentes, soy médico de familia en Oviedo. Gracias a los compañeros que están aquí esta tarde, seguro que habéis tenido una mañana dura, como yo, y también la gente que está viéndonos online. También gracias a la Sociedad Asturiana de Cardiología, en la presencia del doctor de la ERA, y a Primascar por organizar estas jornadas sobre un paradigma nuevo en la medicina, que es el eje cardiorrenal. En futuras exposiciones pormenorizarán mucho más el detalle de las patogénesis, porque es muy compleja, la verdad. Entonces, también querrán traer un par de casos de la consulta, pues con nombres y apellidos, los tengo a cara, y son casos que me han pasado con sus virtudes y sus defectos. Vamos a analizarlos juntos. En este caso empezamos con Antonio. Antonio tiene 53 años, es hipertenso y diabético desde hace ya 13 años. Está casi es obeso, está en un sobrepeso alto, dice masa corporal de 29, tiene una glicada de 7.7, una función renal aparentemente, tiene un filtrado de más de 90, una creatinina de 0,89, pero saltaría la creatinina aislada en orina muy alta, entonces le pedí una microglobinuria y sí que estaba alta, 244. El perfil del LDL tampoco estaba muy allá. Bien. ¿Qué estaba tomando Antonio? Estaba tomando un IECA, una IDPB4 con metformina y una atorvastatina. Entonces, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues ya que estamos en España, vamos a ver la red GDAPS. Yo busco aquí y puedo ir a la parte de abajo y decir que como tiene entre 7 y 9%, pues tienen que meterle la metformina, la IDP4, pues pueden meter un ISGT2, piloglitazona, sulfonilurea. Bueno, vale, eso es una opción. Pero si atiendo un poco a lo que he hecho, que es pedir la microalbuminuria y pudiera ir un poco más allá y ser más agresivo, decir que va a tener una enfermedad renal. No es crónica, pero está incipiente. Entonces habría que utilizar el ISGT2 o análogos del GP1. Esta ya está la microalbuminuria, como recuerdo. Entonces vamos a hablar un poco de la historia natural de la nefropatía diabética. Los diabéticos en los primeros 5 años pues van un poco librando por una hiperfiltración o una hipertrofia renal, pero de los 5 a 15 años ya se produce un deterioro renal. El diabético se hace hipertenso y aparece una microalbuminuria muy discreta, que generalmente no la vimos en las analíticas, salvo que pidamos eso, ante una creatinina aislada en orina, una microalbuminuria, le hagamos al paciente hacer la recogida de orina de 24 horas, porque el filtrado no baja, no baja. Pero ahí se producen cambios ya definitivos en el riñón que van a condicionar después, como 5 o 10 años después, una nefropatía establecida, a la que vamos a llegar tarde. Bien. Aquí tenéis todo el abanico terapéutico de la diabetes tipo 2. Fijaros un poco en las filas en negrita, en la segunda, la reducción de la glicada, y en el color del peso, si está en favor o en contra, rojo o verde, y también el daño cardiovascular. Vamos a centrarnos en el caso de Antonio. Antonio estaba con el fármaco de la izquierda y de la DPP4, que tiene un efecto neutro sobre el peso, tiene un índice de masa corporal casi de obesidad, 29, y riesgo cardiovascular tampoco es neutro. Bien, entonces tenemos que barajar entre esos dos que están a su derecha. Análogos del glucagón tienen un efecto más potente sobre la glicada, el peso lo bajan bastante y también tienen beneficio cardiovascular. O también podemos optar por un inhibidor por un glucosúrico, que también baja la glicada un poco menos que los análogos de glucagón, baja también el peso, no tiene riesgo de hipoglucemia y tiene beneficios de riesgo cardiovascular. Bueno, si vamos a la ADA vemos lo mismo. Vamos un poco como el deterioro renal, nos centramos en la columna de color marrón, pero en la ADA son un poco más explícitos, dice que empecemos preferentemente con los glucosúricos. Bueno,
Recientemente se publicó en la Vitisquet este año un estudio de cohortes en los británicos, utilizando datos, mezclando datos de historias clínicas de Gales y de todo el Reino Unido. Bueno, pues cogieron y hicieron una cohorte de 440.000 diabéticos no insulinodependientes, sin daño cardiovascular, y lo siguieron durante 10 años. ¿Y qué valoraron? Valoraron la MACE, es decir, si tuvieron ictus, infarto o muerte cardiovascular, y también valoraron si tuvieron insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿qué se demostró? Vamos a destacar en rojo el resultado combinado de los 3 grupos. Esto es el resultado para la MACE, para el ictus y el infarto. Pues vemos en la parte de arriba que la combinación de ISGD2 y agonistas del glucagón tiene una ratio de 0.7, es significativamente protectora para la MACE. Por separado, monoterapia, los glucosúricos sí que te protegen, tienen una ratio de 0.82, pero los GLP-1 no llegan a la significación. Siempre digo que esto es en prevención primaria. Por otra parte, si analizamos el objetivo del estudio, que es ver la insuficiencia cardíaca, la combinación tiene una protección muy alta en el 0.43, un ratio. La monoterapia de glucosúricos también es casi como la combinación, 0.49, y los agonistas de glucagón aquí sí son significativos. Con lo cual, no sabemos por qué mecanismos estos 2 medicamentos producen algún tipo de protección cardiovascular y también renal. Esto se explicará con mucho más detalle en los días venideros. Con lo cual, volvemos otra vez a Antonio y se le puso dapagliflozina y metformina y atorvastatina. Bien, claro, viendo ahora lo que acaba de decir el doctor Delgado, pues me quedaría pues una glicosilada por debajo de 7 y me quedaría tan contento, pero viéndolo de hoy, pues habría que intensificar. Ahora tengo ganas de llevar a Antonio, ¿no? Seguimos. Ahora... Pues espera, yo creo que si quieres vamos a comentar sí. este caso. Yo creo que la pregunta del millón es, ¿por qué quitaste el DPP4? No lo sé, porque tenía tantas ganas de poner una DAPA y de venga, voy, pumba, y la puse. Fue de las primeras que puse. La pregunta sería, ¿la triple terapia tiene hueco en este paciente? Sí, que la tiene. Tal, ¿no? Yo creo que se puede poner tranquilo. Quedó así, ¿no? Pero tengo que revisarlo. El asunto. Y como tenga... Porque tiene su... No, claro, encaja totalmente. Y son complementarias totalmente, ¿no? Me ha gustado mucho el artículo este que has traído porque es la primera vez, es un análisis de vida real con las limitaciones que tiene, pero bueno, es el machine learning, la inteligencia artificial y demás, que nos da la evidencia de que se potencian los beneficios de prevención, sobre todo en insuficiencia cardíaca. Bueno, también en los MACE también, de los dos, ¿no? Que no tenemos ningún estudio reglado, ensayo clínico, que intuimos que se beneficien y que se potencien los beneficios de prevención, pero yo creo que es el primer estudio que tenemos un poco en esa línea, ¿no? Me llamó atención que el GLP-1 en MACE no logró significación. Son ¿no? vida real y demás, pero lo curioso es que se lo das con los dos y sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, aquí la pena es que este tiene un IMC de 29, pero dan ganas de decirle que venga con el abrigo puesto y que se pese, ¿no? Sí, es que... Pero bueno, en todo caso yo creo que estoy 7,7 porque esto es con lo que se va a quedar, ¿no? Más o menos, estaba con 7,7, es lo que habíamos comentado antes. Yo soy cardiólogo, lo siento mucho, pero a Torba de 20... No, pero le bajó el LDL, ¿eh? Le bajó el LDL ya, por debajo de 70. Pero este tiene que estar por debajo de 55. Pues entonces venga, a revisar a Antonio. Daño renal, este es muy alto riesgo cardiovascular. De acuerdo. Está más que demostrado. Este tiene casi el mismo, casi no, seguro que tiene mayor riesgo cardiovascular que un paciente nuestro que ha tenido un infarto. El típico infarto revascularizado que fuma tiene mucho menos riesgo que este paciente, pero mucho menos riesgo que el nuestro. Este tiene mucho más riesgo. Solamente la albuminuria elevada ya es un riesgo de insuficiencia cardíaca exagerado, ¿no? Y en este caso yo creo que para mí sería una estatina de alta potencia. Y eso es mínimo, a mi entender, a Torba de 40, y es más, yo iría a la 80. No sé si lo compartís. Sí, probablemente. Luego yo ahí también señalaría respecto al último el control de la tensión para el tema de la albuminuria y luego, bueno,
probablemente por el grado de albuminuria que tiene un inhibidor de SGLT2, probablemente sea suficiente para controlar esa albuminuria, pero si lo tolera, yo igual o le repartiría el Ramipril o probablemente le subiría la dosis o buscaría algo más también, ¿no? Para proteger un pelín más ahí. Probablemente. ¿Tú lo antiagregarías a este con todo lo que... Esa con es toda, la otra pregunta eso que es lo iba a que hacer me yo, gusta. perdón, con toda, esa la con tenía que toda, hacer con yo, toda esa la que está pregunta. cayendo, ¿lo antiagregarías a este? Desde luego escalaría todo eso que hemos dicho. Yo no, habitualmente no suelo antiagregar. Primero, estos pacientes yo casi no los veo, ¿no? Pero hablo casi desde el punto de vista filosófico porque muchos de estos pacientes yo no los veo. Pero no me pide el cuerpo antiagregar cuando sé que tengo otros recorridos con otros fármacos que producen beneficio cardiovascular sin riesgo. Entonces, si hago una estrategia y miro claramente que no tiene riesgo de sangrado, me lo podría plantear, pero cuando lo vea que está con todo y no acabo de controlar el riesgo cardiovascular o tenga algún dato que me apoye, no tengo que pedirle un calcio score para este paciente, no me hace falta, pero si por alguna razón se lo hace y tiene calcio, pues a lo mejor se lo haría, pero de mano yo no mandaría el mensaje de la aspirina y sí reforzaría todo lo demás. Sí. ¿Y la dieta y el ejercicio no hemos hablado de ella ni vamos a hablar de ella? ¿O Sí, por supuesto. se puede hacer algo en primaria con ese tema al día de hoy y se hace? A ¿O día no? de hoy se hace, bueno, no, yo, mira, por ejemplo, está muy de moda el tema de marcha nórdica, que puede hacer mucha gente, que a pesar de que tenga ciertos grados de lesiones en espalda o en rodillas, y pueden hacer mucho ejercicio y disfrutar realmente hacer ejercicio, ¿no? No digo, Yo sí, prescribo sí, no, para se puede muchas hacer, o piscina o lo que el Sí, paciente le claro. apetezca, pero quiero decir, nos acordamos de ello Sí, con sí, cierta frecuencia de tal, ¿no? También, No, que yo es soy un poco fundamental cañero eso. en ese sentido. Sí, no, sí. yo creo que también, y otro mensaje que yo como cardiólogo yo tengo que decir que no hace falta una evaluación cardiovascular previa, aunque sea de muy alto riesgo cardiovascular, para un paciente para hacer marcha nórdica, para hacer natación. No hace falta. Claro. Haría falta en el hipotético caso de que tenga algo más, que el paciente fume o que quiera correr, por ejemplo. Ahí si quiere correr ya es otra historia, pero para hacer marcha nórdica, hacer natación, no Bien. hace falta una evaluación cardiovascular. Mañana tenemos aquí en Asturias la presentación de la guía récord de recomendaciones para el ejercicio físico de la persona con diabetes en la Rúa creo que es a las 6 de la tarde. Yo creo que estáis todos invitados tranquilamente, ¿no? Y una de las preguntas que yo quería hacer, que me toca estar ahí también en esa reunión, es precisamente esa, ¿no? ¿En qué pacientes deberíamos de remitirlos a una valoración cardiológica antes de recomendarles hacer un ejercicio intenso? Y tú me dirás, depende de qué pacientes y depende de qué ejercicio, ¿no? Pero bueno, si tienes que acotar a algo y que no se nos pase algo, ¿qué sería? Para mí fumar, fundamental. Los fumadores. Fumadores, por supuesto. Pues yo siempre les digo que no es una buena idea fumar y hacer ejercicio intenso. No es una buena idea. Por lo menos no la ves, ¿no? No. Insisto muy mucho, si quieres cuidarte, deja de fumar y luego ya haremos el ejercicio. Pero bueno, si el paciente quiere, a lo mejor ahí sí que puede tener algún interés hacer una estratificación un poquito. En el paciente diabético, insisto, para un moderado ejercicio como es este, no haría falta. A todos yo creo que sí que conviene hacerles un electrocardiograma, porque un electrocardiograma incluso debería estar incluido en la rutina del paciente diabético, ¿no? Pero solamente en este paciente solamente si va a hacer correr, por ejemplo. Si va a correr, entonces yo creo que sí que debería hacer. ¿Y qué les hacéis en ese caso? En este caso, básicamente, con un electrocardiograma y con una ecocardiografía, suficiente. Y luego hablar, básicamente es hablar. Quiero decir, hablar con el paciente, decirle cuál es su frecuencia cardíaca a la cual debería llegar, debería hacerlo con control de pulsómetro, esa es la clave. Y en algún caso concreto, y yo cuando trabajo donde trabaja Joaquín, como tengo la posibilidad, a veces les puedo hacer un eco de esfuerzo o un test de esfuerzo, porque tengo la posibilidad. Yo no puedo mandar ese mensaje para la medicina pública porque es inviable, ¿no? Pero hablando con el paciente y diciendo un poco el sentido común, yo creo que, y sobre todo, hablarle mucho de la carga de trabajo en cuanto a frecuencia cardíaca, eso es fundamental.
Pero si quiere hacer algo más, 80. debería... yo, a mi entender, Seguimos con el 80% de la frecuencia cardíaca máxima vamos, como sí, tope no, de... No deberías pasar del 85% de manera sostenida. Esa sería un poco la idea. Y, por supuesto, avisarle siempre ante cualquier sospecha de síntoma extraño, por supuesto. El objetivo de frecuencia se mantiene, lo que cambian son las formas de ir calculándola, ¿no? Que eso se ha ido cambiando un poco. ¿El qué? A veces que el objetivo de frecuencia cardíaca Sí. sigue siendo el mismo, lo que cambia a veces es la forma de calcularlo dependiendo, ¿no? Bueno, 220 menos tu edad, al final eso Yo lo creo que en sabemos eso seguimos todos, ¿no? todos, Joder, ¿no? nos seguimos más facilito, ¿no? Yo tengo dos consideraciones, una para Chechu en especial y la otra para los tres. Y bueno, también con la implicación del día es que mañana está la presentación de la guía. Pacientes obesos, Chechu, y ejercicio físico, ¿ninguna consideración? La consideración es que primero tiene que bajar peso y ahí claramente estos fármacos son fundamentales. O sea, lo primero que hay que decir es que hagan ejercicio moderado, marcha nórdica, por ejemplo, natación, cosas que el peso no le suponga una sobrecarga de las articulaciones. Si van a correr, sí, lo van a pasar fatal. Y luego estos fármacos rompen eso, lo que he contado antes, Elías, ¿no? Empiezan a perder un poco de peso, entran en ese círculo virtuoso de alguna manera y empiezan a hacer cada vez más ejercicio físico. Pero esa es un poco la combinación. Hay que perder de peso un poco antes de empezar a hacer ejercicio más intenso. Y luego una pregunta para los tres, y al hilo de lo que dice Elías de la presentación mañana de la guía, ¿con qué frecuencia recomendáis de manera intermitente, no todos los días, ejercicios de fuerza en este tipo de pacientes? ¿Con bajas cargas, pocas repeticiones? Mañana viene un gran defensor, Felipe Isidro, un médico que sabe un montón de eso y seguro que nos lo aclara más fácil. Pero lo que se dice es que a partir de los 50 años la combinación de ejercicio aeróbico y ejercicio de resistencia es el verdadero ejercicio eficaz. La cuantificación, pues yo creo que ahí ya yo no te sabría decir exactamente, ¿no? Complejo. Pero yo en mi experiencia propia lo que intento es hacerlo por lo menos 2 veces a la semana mínimo, de ejercicio de resistencia. O por lo menos no perder tanta masa muscular como se pierde. Muy bien, si quieres, seguimos. sí, yo creo que podemos seguir. Vamos con el siguiente caso. Sí, pero es curiosísimo, ¿eh? ¿El qué? ¿Cuántos de estas salas se dieron cuenta que es paciente de muy alto riesgo cardiovascular? Es que hay que volver a casa y Antonio. Quiero decirte, Tiene una cita contigo. que son cosas importantes, ¿no? Bien, bueno, pues Rosa es una paciente de 46 años con una diabetes de larga evolución. Es una paciente, probablemente la diabética que más guerra me dio y que me sigue dando. Entonces, con perdón. Entonces, es una obesidad casi mórbida, una glicosilada fuera de control. Además tiene una personalidad, es una persona que habla muy poco, que es un poco introvertida, tímida, tiene un nivel cultural bajo y además está cuidando a una persona mayor, con lo cual le cuesta mucho venir a la consulta. Le cuesta mucho y si siempre viene tarde, fuera de cita, es complejo. Entonces, bueno, la creatinina sorprendentemente estaba bien, pero la función renal también, como otra, cantaba la creatinina aislada, salía muy alta, el que tenía microglobinuria y contra, pues tenía 325. El LDL estaba también alto. Estaba, pues por supuesto, la insulina basal, es imposible, una insulina tiene que poner una mixta, sitametformina, atorva, enalapril y luego medicamentos para su trastorno ansioso depresivo. Bueno, si nos ponemos buscando un fenotipo de la RGDAPS, vamos abajo a la derecha, hemoglobinas de más de 9, es una opción, ¿no? Dice, añadir insulina basal. ¿Dónde quedó ya la insulina basal si estamos en una mixta? Doble terapia, ya está con ella. Bueno, sigo. Como le pedí una microglobinuria, podía pensar que puedo meterla aquí. Pues un poco yo creo que mi estrategia es cambiar, hacer algo nuevo, porque si no seguimos igual y la paciente pasan los años y sigue deteriorada. A la vez, ya le intenté mandar al clino varias veces, pero siempre que toca la cita, siempre encuentro una disculpa, no sé, se me olvidó. Es una paciente compleja, difícil de manejar, es la más difícil para mí. Por eso la traigo además. ¿Cuál voy a traer? Rosa. Bueno, total. Esa obesidad también implica una prescripción de ISGT2 o agonistas de GLP-1. También, si buscamos la ADA, preconiza lo mismo. Total, ¿qué le ponemos el tratamiento? Yo puse la ADA para la isocina, luego por fin fue endocrino, le pusieron semaglutide y bueno, pues parecía que iba a estar todo bien. Pero bien, esta persona, por ejemplo,
Cuando le mandabas a hacer un perfil no te lo hacía. Solo apuntaba la glucemia capilar cuando estaba muy mala. Te llamaba el viernes a las 2 de la tarde que me duele todo. ¿Cuánto tiene Rosa? Decía 315, me cago en la mar. Me duele todo el cuerpo. Y decía, jolín, pero bueno, ven aquí. No, es que estoy cuidando. O sea, muy complejo. La mandaban ir a endocrino las cuidadoras y siempre eludía la visita, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que en la revisión de endocrino, cuando por fin endocrino engordó, las pruebas de función hepática se alteraron, empeoró la glicosilada 1,5 puntos, o sea, un desastre, ¿no? Y bueno, pues en otra revisión que acudió, pues se vio la verdadera causa, que a veces estamos ahí metidos en las guías, metidos en no sé qué, y hay errores de bulto, ¿no? Por supuesto, le costaba muchísimo hacer la dieta, porque no te encontraba hace atracones por la ansiedad, no podía hacer ejercicio porque eso no puede, se cansa, se agota la posición de ejercicio. Esta mujer es muy complicada porque enseguida se lesiona. ¿Qué tenía? Pues tenía lipodistrofia. Usaba mala insulina, la siempre la pinchaba en el sitio y encima no cambiaba las agujas ni del Ozempic ni de la mixta, con lo cual era un desastre. Al final, ahora mismo pues tiene una hemoglobina glicosilada 8,6. ¿Cuánto le podemos bajar a esta mujer? No lo sé, pero está mucho mejor o mucho menos peor. Pero es un caso real que tenemos en la consulta, y estos no son los casos de las guías, pero la vida es así, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión extraemos de estos dos casos, ¿no? El primero, que la microglobinuria es un marcador de riesgo cardiorrenal o cardiovascular muy importante y que tenemos que estar atentos en nuestra consulta porque nos pasa de largo, y acordaros de la evolución del paciente de la nefropatía diabética, que se nos pasa ya a una enfermedad establecida y tenemos que atajarlo preferentemente con ISGT2 o inhibidores de la GLP-1, pero con algo. No estar pasivos a eso porque luego el paciente es de un alto riesgo cardiovascular. Y en el caso de Rosa la conclusión es que no hay enfermedades, sino enfermos. Y que tenemos que considerar siempre al paciente desde un punto de vista global, con su educación, con sus condicionantes socioculturales, con su falta a lo mejor de comprensión, de que tú le dices una cosa y ella no lo entiende. Y eso es fundamental. Aunque tú le pongas el mejor fármaco, si ella no lo hace bien, pues fracasamos todos. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Dani. Ajá. A ver, Elías, este es un paciente hematológico, complejo de la enfermedad, complejo de la personalidad. Hombre, ese tema de las lipodistrofias y las insulinas es un tema crucial, ¿no? Con lo cual, por eso te decía yo un poco que a veces el tiempo, el personal de enfermería que tiene más tiempo en teoría para dedicarse a chequear absolutamente todos los pequeños detalles son fundamentales, ¿no? Y claro, que tú le pongas a un paciente un fármaco como puede ser una semaglutida para que te baje de peso y te venga con 4 kilos más, yo esos ya me rindo. O sea, ahí ya prácticamente no puedes hacer más porque dices tal. Chequear de nuevo todos esos pequeños detalles, que está fenomenal, porque lógicamente si no te cambia la aguja y el fármaco no va ni la insulina no va al sitio, pues no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero si de verdad una vez atacado todo eso, ya hay pacientes en los que, bueno, haces lo que puedes y poco más y luego no se puede hacer más, ¿no? Pero yo creo que es fundamental. Pero en estos pacientes, incluso si ellos son colaboradores y les logras convencer y demás, la terapia de la insulina glucosúrico y agonista de GLP-1 es fundamental. Y en los casos esos, acordaros siempre de disminuir un 20% más o menos la insulina, porque si no tienen... Está con Tuilleo, ahora la cambiaron a Tuilleo porque si no... Y nosotros lo que hacemos es intentar incluso hacer cosas bruscas por ganar un poco de tiempo, y a veces quitamos insulina cuando están todavía con 20 o 30 unidades de insulina y les dejas exclusivamente con tal, y va de maravilla, ¿eh? Pacientes que aceptan y que están implicados en su enfermedad, claro, y que lo entienden y que hacen la terapia como tienen que hacerla, ¿no? Pero lógicamente todos los detalles son fundamentales en toda la vida, y el detalle de la dieta, el detalle de las técnicas de administración bien de insulina y de los agonistas de GLP-1 en este momento son fundamentales, lógicamente, ¿no? Pero es verdad, no hay enfermos, no hay enfermedades, hay enfermos, lógicamente, claro. Oye, si tuvierais que hacer un pequeño checklist de porque si las cosas no van bien, y decir, yo lo pongo con toda la ilusión de que mi paciente va a adelgazar, va a bajar el peso y va a bajar la tensión y aquello no va, uno tiene que pensar que algo está pasando, ¿no? Y decir, o el paciente no lo está tomando por alguna razón. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales creéis que un paciente puede abandonar o tomar de manera irregular tanto ISGLT2 como GLP-1? ¿Y dónde creéis que tenemos que hacer el esfuerzo para incluso adelantarnos? Quiero decir,
mira, es posible que le pase esto y dar ese mensaje, porque si no, el paciente va a notar que hay algo raro y abandona. La verdad es que son pocos casos, porque lo que decía antes, son de los fármacos que más adhiere el paciente porque son los más agradecidos en cuanto al peso, que es aquella batalla que han tenido perdida durante los últimos 10 años las personas de las que estamos hablando en este momento. Con lo cual tú les das una pastilla, yo tengo la anécdota que ya la he contado varias veces, de que un varón con su diabetes, con su sobrepeso o obesidad, que le pones el glucosúrico y que de repente tiene una balanitis. Bueno, pues vienes, se lo tratas y lo primero que te dice en la consulta es no me lo quites, porque yo he perdido 3-4 kilos y quiero seguir perdiendo peso. Es decir, trátame el problema de la balanitis, lo que sea, pero quiero seguir con el fármaco. Y ya no te quiero ni contar con los glucosúricos, perdón, con los agonistas del GLP-1. Los agonistas incluso te dicen muchos, claro, es que me ha quitado de los pocos placeres que me quedaban en la vida, que es la apetencia por comida. Y eso me lo ha quitado. Digo, pero si de eso se trata, hombre, no, ya sé que el resultado está siendo bueno, pero claro, a veces dices que ya no me presta como me prestaba a comer, ¿no? Porque ya no tengo esa ansia, ese apetito, esa ilusión por comer. Ese es un mecanismo cerebral de los agonistas de los GLP-1, ¿no? Con lo cual yo diría fundamentalmente un poco el tema de las infecciones de orina más en las mujeres. Balanitis yo he tenido poquísimas en los pacientes varones. Pero incluso con eso, ellos hay muchos que te piden, no, tratamos y si no repites, yo quiero seguir con ello porque es lo que me baja peso, ¿no? Y la molestia gastrointestinal, si lo vamos dosificando con los agonistas, hay que avisarles, pero probablemente poco porcentaje de pacientes con molestias gastrointestinales no toleren la medicación de un agonista de GLP-1. Por lo menos es un poco nuestra experiencia al respecto. Y luego ya, claro, al hilo de este caso, todos los pequeños detalles de la técnica, tanto de insulina como de agonistas en este caso, ¿no? Yo, otra de las cosas que les explico mucho a mis pacientes es que la tensión, el azúcar y el colesterol no duelen. Entonces, si tú te tomas una pastilla que no te duele ni te beneficia, es más fácil que la dejes. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la metformina, si con la metformina todo el mundo perdiese 5 kilos, pues yo creo que todo el mundo toleraría mejor lo que le pasa, ¿no? Yo creo que la aversión a este tipo de fármacos es pequeña. Yo, muy pocos, no sé si tuve una vez una señora que no se quería pinchar, la aversión al pinchazo. Y luego, pues lo que dice Elías, en algunos casos no es un motivo menor el que la gente rechace, porque te dicen que ellos que disfrutan comiendo y que les ha fastidiado la vida. Yo tengo ahora, es paciente mía, una supervisora de allí que está jubilada y tal, y claro, riñe conmigo cada vez que va, porque me dice, joder, es que Bernardo, ¿qué me has dado aquí? Porque es que yo, claro, tú me decías que no comías, pero ahora realmente parece que la cosa cae por otro lado, ¿no? Sí me llama la atención, del caso de Dani, me llaman la atención dos cosas. La pobre respuesta a GLP-1, si es que se lo pone, porque en esta paciente también es otra consideración. Claro, todo junto ahí. La progresión y los atracones. Haría dos consideraciones. Una muy friki, que igual tiene un Prader-Willi y esta señora y está ahí pegando los atracones sin parar uno detrás de otro. Y lo segundo, tú, Elías, esta señora, viendo la mala política que lleva con su salud, esta señora se la pondrías con un lazo a la gente de nutrición para bariátrica. ¿Confiarías en la efectividad de la bariátrica en esta paciente? La bariátrica es lo que más resuelve hasta que han aparecido los agonistas, y cuando aparezcan los dobles agonistas era nuestra única solución para obesidades así mórbidas como en este tema, con una cirugía metabólica o cirugía bariátrica, como queramos llamarla, ¿no? Pero claro, tiene que pasar todo el filtro y todos los requisitos psiquiátricos y demás previos para llegar ahí, que no sé si con el perfil que nos ha planteado Dani los cubriría o no los cubriría, ¿no? Y luego ya, claro, tú eso lo planteas un poco con la persona como la ves, ¿no? Si ella está requiriente un poco de soluciones o está un poco en plan pasota de yo ya estoy entregada en la vida, ¿no? Entonces, es que tal y como lo cuenta Dani, da la sensación de que no sería, muy pasiva. No sería candidata desde el comentario que da, pero claro... Eso la sensación que da, ¿no? De que hagas lo que hagas con ella, incluso poniendo todo ahí. Claro. ¿No? Bueno, ¿algún comentario por la sala? Aquí desde la audiencia, desde la distancia, no acabo de ver nada. Bueno, pues yo, si queréis, podemos hacer un turno de pequeñas reflexiones finales, o un comentario que queréis conveniente transmitir para ir cerrando. Empezamos de derecha a izquierda. Bueno, yo creo que es nuestro momento. Recordar que estamos hablando de prevención. Es nuestro momento de cambiar la historia natural de la enfermedad. Desde el primer momento importa lo que hagamos para el futuro de la morbimortalidad del paciente, y hoy podemos cambiarlo tomándonos las cosas muy en serio, implementando
todos los fármacos que han demostrado la prevención cardiorrenal desde el primer momento. Por lo tanto, yo cargaría las tintas con la terapia combinada precoz, metformina y glucosúricos fundamentalmente, en la gran mayoría de nuestros pacientes. Yo creo que ese es un poco lo que va a cambiar totalmente la morbimortalidad cardiovascular de los pacientes. Y me diréis, ¿qué artículo te demuestra y qué evidencia tienes al respecto de eso? Pues desgraciadamente no, y probablemente no la tengamos, pero toda la evidencia que tenemos en fases más avanzadas, estoy seguro que cumplen en fases más precoces. Lo que pasa es que es un estudio imposible prácticamente de realizar. Habría que hacer un UKPDS o un Advance con la medicación actual, y parece ser que yo conozca no se está haciendo en este momento. Pero yo diría que terapia combinada precoz desde el primer momento que diagnosticamos a nuestros pacientes con diabetes, porque estamos cambiando en la posibilidad de cambiar su historia natural de la enfermedad y de las complicaciones fundamentalmente. Yo diría que al paciente que lo veas entero, ¿no? Que no veas un corazón, que no veas un riñón, que veas y que en cada momento escojas lo mejor para eso, porque con las herramientas que tenemos hoy no solo garantizas que vaya a ir bien para el corazón, sino que protegerás el riñón, y a la inversa, ¿no? Entonces, desde el principio, míralo con buenos ojos y que la noche no te confunda, que si ves una cosa no pierdas de vista la otra, porque van muy ligadas, ¿no? Bueno, pues yo la reflexión que hago es que nosotros somos los médicos de familia y tenemos mucho los crónicos, y en la pandemia no hemos podido controlarlo todo. Hemos dejado de revisar a los pacientes diabéticos y a los hipertensos y a todos, y con estos nuevos objetivos y las nuevas herramientas es un motivo para ponerse más a ello, ¿no? La pena es que no tengamos tiempo y la administración no nos oriente a esto, no sé, tenemos que hacer unas consultas a lo mejor especiales para esto, porque estamos invadidos de consultas telefónicas, de cosas, o sea, la consulta ahora mismo de médico de familia es una especie de gincana, pero lo importante no está estratificado. Entonces igual tenemos que decir, oye, vamos a citar diabéticos, coger, venga, estos diabéticos los saco, los listo, y venga a revisarlos porque hay que hacer algo con esta gente, ¿no? Y, bueno, yo quiero preguntarte ese tema, pero a mí me parece muy interesante. ¿Y tú crees que ha llegado el momento de que tenemos que hacer una campaña hacia el paciente diabético, porque para que diga ese aspecto que tú has comentado, Joaquín, de que el paciente diabético palpe de que la diabetes no es pincharse en el dedo, ni es, hoy la tengo controlada? Quiero decir, ese mensaje de que el paciente tiene que ser partícipe de su enfermedad, tiene que ser conocedor de qué es una diabetes, porque yo creo que muchos pacientes no saben lo que supone una diabetes, porque... O no quiero saberlo también. ¿Tú crees que lo saben a conciencia lo que supone tener diabetes? La frase que dijo Josling en 1922 sigue siendo real, y él lo decía, el primer médico que trata a un paciente con diabetes es el futuro, depende del futuro de él. Yo diría que el primer equipo sanitario que aborda a una persona con diabetes es el que va a condicionarle el futuro. Y el diabético que más sabe va a vivir más. Ese es el mensaje fundamental de que hay que pararse en el primer momento, lo que yo decía antes, es decir, tú tienes una diabetes, tienes estas posibilidades y tenemos estas herramientas. Yo creo que el mejor camino para ti es esto, y que tú darle en ese momento todas las informaciones correspondientes y que el paciente asuma que él es un poco el responsable de que eso se está haciendo con él y él está participando de esa decisión. Y eso es fundamental. Si tú dices, bueno, tienes un poquitín de azúcar y ya te veremos el trimestre que viene, es lo que tenemos que abolir, y yo creo que ya hemos superado esa fase, lógicamente, ¿no? Pero quizá esta fase todavía de que hay herramientas terapéuticas que tenemos que implementarlas antes, todavía estamos verdes en esa fase, ¿no? Y yo creo que es fundamental, lógicamente. Y Dani, la pregunta era para ti. ¿Tú crees que estamos preparados para hacer eso? ¿Debemos cambiar nuestro modelo sanitario? Porque tenéis oportunidad de hacer eso. Estás hablando de 8 minutos de consulta. Claro, no, es que el tiempo es nuestro mayor déficit, el tiempo. El tiempo, para ciertas cosas, pues hay que explicarlo, el paciente tiene que entenderlo, tenemos que explicarle el fármaco, lo que sea nuevo, y todo eso nos falta. Entonces, a lo mejor hay que hacer consultas programadas o peonadas, no sé cómo llamarlo, consultas extra para hacer esto. No lo sé, pero necesitamos... Sí, pero no podemos estar viendo 20 catarros y un diabético, no sé qué. Hay que priorizar un poco las cosas, ¿no? Entonces, y además, viendo ahora mismo que ese paciente se va a deteriorar, y si tú no se lo pones, te va a llegar a ti con un infarto. Entonces, eso es lo triste, ¿no? Ver al paciente, ver un poco que la historia va mal,
estar ahí, no poder actuar, bueno, si lo tienes delante del paciente tienes que actuar, no puedes dejar esa oportunidad, ¿no? Pero decir, este hombre pues no estaba aquí controlado, de repente ya, eso a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, viene un paciente a renovar una receta electrónica, ¿no? Y dice, bueno, vengo aquí a renovar la receta electrónica, y el paciente viene a eso, ¿no? Pero claro, la pandemia dice, oiga, vamos a ver, ¿hace cuánto que no hace una analítica? ¿Cómo está la tensión? Ay, no sé, tal. Entonces, no, yo un poco le tiro del hilo y digo, a ver, esto hay que controlarse porque esto está muy bien, pero esto de repente no pica ni duele, pero le pega un evento y eso ya damos un paso para atrás. Igual hay que ir a buscar al paciente y hay que controlarlo, hay que medirlo. Esa es nuestra labor, la prevención. Estamos saturados por la demanda del paciente, pero en realidad el médico primario es el que hace prevención. ¿Cuándo hacemos prevención? Pues llamo prevención cuando viene por una receta electrónica, pero es que no tengo otra... Me lo invento. Para engancharlo. Me lo invento, es que si no, para engancharlo, lo que dices tú, es que si no, llego tarde. Perdón, sí, mira, que tenemos aquí una intervención, doctor Abad. No sé si se lo dirá, si no... ¿Hay micro en la sala? Sí, me traen el micro ahora. Mira, muy interesante, enhorabuena a todos los que estáis en la mesa. No sé si me oye. ¿Se me oye? Sí, sí. Respecto a esto que estáis hablando ahora, hay varias... Nuestra especialidad es medicina familiar y comunitaria. Yo me acuerdo que hace como 12 años participé en unos proyectos de medicina comunitaria con pacientes diabéticos. Reuníamos entre 20 y 30 pacientes y les dábamos unas charlas semanalmente, tanto medicina como enfermería. Y los resultados fueron espectaculares. Luego asistí a cursos de Valentín Fuster, del doctor Valentín Fuster, donde comentaba también que estaban haciendo lo mismo en Estados Unidos, especialmente con pacientes diabéticos y obesos. El apoyo entre los pacientes diabéticos es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos pacientes diabéticos son dependientes del azúcar, de hecho, si preguntáis en las consultas, sobre todo de atención primaria, muchos de ellos acaban confesando, incluso los insulinodependientes, pues que, bueno, de vez en cuando, pues que cogen 2 o 3 cucharadas de azúcar porque lo necesitan. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Que es muy importante esto que comentáis, y claro, si hubiera dinero, porque esto cuesta mucho hacerlo, ¿no? Pero sería una de las posibilidades de mayor éxito. Los grupos de apoyo entre personal diabético, porque los casos que planteaste probablemente mejorarían mucho con este tipo de apoyo comunitario. Ahí sí me gustaría hacer una reflexión al hilo. Yo creo que el problema de los sistemas sanitarios, independientemente de que sean públicos o privados, es que me parecen tremendamente cortoplacistas. Entonces, claro, lo que dijo Dani ahora, hay una frase que pesa mucho y duele, y es el hecho de que tenga que ver 20 catarros por cada diabético, o dar 20 bajas, o hacer papeles, o renovar recetas electrónicas. Porque al final un catarro, pocos te van a desembocar en una complicación, y estás perdiéndote en un mar de papeles y de burocracia que al final, lo decía Elías muy bien en su charla, el gasto de los pacientes, de este tipo de pacientes, son las complicaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues bueno, lo de que la información es poder es un hecho, lo estamos viendo en la sociedad, con la política, con la economía, con esto, con lo otro, y por supuesto... Pero, Joaquín, no te puedes ni imaginar que el programa este que hicimos, que por lo menos yo lo hice en Pola de Siero, a esos 30 pacientes, que al final, bueno, eran 25, los resultados fueron espectaculares. Y de aquella, hace 10 años, no contábamos con estos fármacos. O sea, la glicada les había bajado 2 puntos. De media, ¿eh? Bueno, pues nada, con ese mensaje de esperanza, a ver si es posible que cambiemos el modelo, pues daros las gracias a todos los que estáis aquí, por supuesto, los primeros, los que estáis en vuestras casas o donde estéis, por haber estado aquí con todos nosotros, a los componentes, a CADE y a AstraZeneca que nos han ayudado a hacer esta jornada, y nos vemos en la próxima, que también será presencial y online. Muchas gracias. Muchas gracias, Chechu. Gracias. Muy bien.